entiendan. La anterior clase, como les dije ahorita, voy a tratar de recuperar lo de los ejercicios. Los ejercicios que entran mayormente a los exámenes del doctor Pérez son los siguientes, ¿ya? Denme un rato. Cargue. Veremos viendo este ejercicio. ¿Cuántos gramos de glucosa están disueltos en 500 ml de solución de glucosa al 2M? Aquí tienen que entender muchas cosas. Este ejercicio es con guardapolvo. Sí, es con guardapolvo, chicos. Al doctor le gusta que estén formales. Tienen que ir mañana, por si acaso, pegados a la pared, ¿ya? Nos dijo a nosotros, a los auxiliares, que estemos 5:20 el doctor. 5:45 nos dijo que llamemos la lista. Entonces, prevean eso. Al doctor le gusta ser puntual. Tengan mucho cuidado con el tiempo del examen, ¿ya? Empezaremos, chicos. Ya, miren, aquí en esta hojita, primero veremos esto. Aquí en esta hojita yo se los estoy poniendo las diferentes soluciones que hay. Ya, más abarcar de esto, las soluciones siempre van a servir para reponer pacientes en terapia intensiva, ¿no? Soluciones salinas o soluciones con electrolitos para reponer los líquidos de nuestro cuerpo. Y las soluciones con cosa y dextrosa sirven mayormente para lo que es energía, para reponer energía. ¿Por qué les menciono esto? Porque para el doctor, para el examen de mañana, sí o sí se tiene que saber la solución salina fisiológica, la solución glucosalina isotónica y la solución glucosa dextrosada. ¿Por qué? Porque los ejercicios van hacia esto. La solución salina fisiológica es el cloruro de sodio al 0,9%. Ustedes ya saben qué significa ese 0,9%, ¿verdad? 0,9 gramos en 100 ml. Después, la solución de glucosa o dextrosa es a 5% de la glucosa. Y lo que ha preguntado en un examen el doctor es un ejercicio con la solución glucosalina isotónica al 2,5%. ¿Ya? Ahora, también se tienen que saber las ecuaciones de goteo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del goteo? Es el volumen a administrar en mililitros, chicos, en mililitros por el factor de goteo, no en gotas en ml sobre el tiempo en minutos. Eso es el factor de goteo, porque te tiene que quedar en gotas por minuto, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué más tienes que saber de esto? Un ml tiene 60 microgotas, ¿no? Y un ml tiene 20 gotas. Ustedes han hecho esto en laboratorio, ¿no? Donde han calculado cuántos mls hay de agua que sale en una pipeta, ¿no? Esa es su funcionalidad, ¿no? En un ml hay 20 gotas, ¿no? Y por ende podemos sacar esto, ¿no? Que 3 microgotas es igual a una gota, ¿ya? Dame un ratito. Ahora, los ejercicios relacionados a goteo van a ir en relación a esto. Ahora me van a entender. Otras fórmulas que se tienen que saber para el examen de mañana es molaridad y normalidad. Y también la osmolaridad, cosa que ustedes ya han practicado en laboratorio. Y la última fórmula que se tienen que saber es la dilución en las soluciones, que igual lo han visto en laboratorio, ¿no? La concentración antes de la dilución, de la disolución por el volumen sobre la concentración después y por el volumen después, ¿no? Estos son los ejercicios que ha hecho el doctor durante todos sus exámenes en relación a los ejercicios, ¿no? Miren, les he pedido calcular la molaridad de 300 ml de cloruro de sodio al 10%, ¿no? De manera rápida, ustedes ya saben, ¿no? Siempre anótenlo en orden, ¿no? Los datos. ¿Y qué te está pidiendo? Te está pidiendo la molaridad. ¿Cuál es la fórmula de la molaridad, chicos? Mol sobre litro. Moles, ¿no? ¿Ya? Moles sobre litro, ¿no? Entonces, siempre traten de llegar a estos resultados, ¿no? Te pide moles y te pide litro. Directamente, este es el volumen, 300 ml. ¿Cuántos son 300 ml? Litro. Es 0,3 litros. Uy, sí, chicos, van a escuchar mi internet un poco defectuoso. ¿Se me escucha mejor, chicos? Un poco entrecortado. Ya, a ver, un momento.
rato. Mejor, chicos. Los ejercicios los damos al final, ¿ya? Porque nos vamos a tardar harto en eso. Y la mayoría ya ha llevado esto en clases, ¿no? Con sus auxiliares y también durante el examen. Ya, entonces pasaremos más que nada a las preguntas teóricas del doctor, ¿ya? Aquí se los he hecho unas tablitas, lo más importante que tienen que saber de cada tema, ¿vale? De un rato, ya. Del tema uno, como han visto, mayormente es una introducción a la bioquímica. Lo único que tienen que saber, bueno, sí o sí tienen que saber, porque tienen que saber todo, es esto, ¿no? ¿Qué significa proteoma? No es el conjunto de todo o algo, y biótica es el estudio de eso, ¿no? Todo esto relacionado con la bioquímica ha sido gracias al proyecto del genoma humano, ¿no? El proyecto del genoma humano o la genómica, ¿no? Que es el conjunto de todos los genes que tiene nuestro organismo. A partir de ese han nacido varias ramas, ¿no? Así como la proteoma, la lipidoma, ¿no? El genoma, ¿no? Y de ahí ha nacido la genómica, la lipidómica, la proteómica. Entonces es importante que se sepan esto. El doctor les puede llegar a preguntar cuál es el conjunto de todos de todos los lípidos, ¿no? Y ahí les va a poner lipidoma, lipidómica, trigliceridoma, trigliceridómica, ¿no? Entonces es importante que se sepan estos conceptos. Después, el doctor siempre le gusta preguntar este tipo de cosas, las bases de datos que lo encuentran en el tema uno, en apéndice, ¿no? En el apéndice le mencionan esto de las 5 bases de datos. No, y solo tienen que aprenderse lo más importante, ¿no? El CODE, ¿qué es? Identifica que el elemento funcional del genoma humano, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Tenemos a el GenBank, ¿no? El GenBank es una base de datos de la secuencia de las proteínas, ¿no? El HapMap es el polimorfismo de los nucleótidos simples, ¿no? El ISDB es una base de datos, ¿no? Es una base de datos del ADN de Japón y eso. Y lo que más le gusta preguntar al doctor es ISDB, que estudia las estructuras tridimensionales de todas las macromoléculas, ¿no? Tanto de proteínas, nucleótidos, tanto de carbohidratos y lípidos, ¿ya? Entonces es importante, chicos, porque para su examen de mañana sí sepan estas cosas, ¿ya? Otra cosa más que tienen que saber del tema uno es la cantidad de los elementos distribuido por porcentual en nuestro cuerpo, ¿no? Esto ha llegado a preguntar una vez el doctor. En una persona de 70 kilogramos, ¿cuánto es el contenido de carbono, ¿no? Ustedes tienen que llegar a convertirlo, ¿no? El 18% de 70 kilogramos. ¿Ya? Importante eso. Pasaremos al tema 2 de agua pH. El doctor le gusta preguntar las propiedades y sus características del agua. De manera rápida, ustedes dicen que el agua es una molécula inorgánica que pesa 18 gramos, ¿no? Que representa el 60% en los varones y el 50% de las mujeres del peso corporal total. Otra característica que tienen que saber del agua es que forma una angulación de 105 grados, ¿no? En otros libros 105 grados. Realmente dice que forma una estructura tetraédrica irregular. Esta estructura tetraédrica irregular se debe a la hibridación sp3, no se olviden. La hibridación, todo híbrido sp3 tiene la característica de tener una forma tetraédrica. Estos son los electrones no de la estructura y va a llegar a formar 4 piezas que van a formar un tetraedro, ¿no? Después, los enlaces, esto tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos enlaces intra e intermoleculares. Los enlaces intra dentro de la molécula, es decir, dentro de la molécula del agua, hay más personas, chicos. Acción se escucha entrecortado. ¿Se sigue escuchando entrecortado, chicos? Sí. Ucha. ¿Se escucha muy fuerte? Chale, creo que es por lo que estoy compartiendo. A ver, déjenme eliminar cosas de acá. Ya denme un ratito, chicos, van a disculpar. ¿Sí, Lucy? Eliminaré cositas, denme un rato, por favor. Qué bacana, chicos, van a disculpar. Ya, a ver, voy a detener la grabación. Ya.
Ya, a ver, veremos. ¿Cómo se me escucha, chicos? Ya, a ver, me van a avisar cuando comparta pantalla. Si Mejor. no, voy a compartir solo esto. Ya. Ahí, ¿cómo se me escucha, chicos? ¿Bien? Ya. Sí, Parecemos niños, van a disculpar. ¿Y ahí se me escucha bien? Por audio, díganme, porfa. sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, entonces continuaremos, chicos. Cuando nosotros hablamos del agua y el pH para el examen de mañana, ustedes tienen que tener en cuenta solo sus características importantes del agua, como ya les mencioné. Es una molécula inorgánica compuesta por 18 carbonos, es el 60% por ciento en varones y el 50-55% en mujeres del peso corporal total. ¿No? Si nosotros analizamos a la molécula del agua, tiene una angulación de 105 grados. Ustedes van a encontrar en otros libros que es de 104,5 grados. El Harper simplemente lo redondea, ¿no? Te dice que esta angulación es de, teóricamente de esto, es de 100,5 grados, ¿vale? Otras características que tienen que saber de la molécula del agua son sus enlaces, ya que debemos diferenciar entre intra e intermoleculares. Acuérdense que los enlaces intramoleculares de la molécula del agua son los que están formados por el oxígeno a sus hidrógenos. Estos enlaces son covalentes, ¿ya? Covalentes, que se pueden confundir por enlaces iónicos, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque con los que hemos avanzado en clases, estos tienen carga positiva y carga negativa que dependen de la electronegatividad. Después tenemos los enlaces intermoleculares. Los enlaces inter, como te dicen, ¿no? Internacional entre los países. Intermoleculares es entre otras moléculas, ¿no? Y estas pueden ser, de nuevo, el agua, ¿no? Estos enlaces que tiene la molécula del agua con otras estructuras mayormente son enlaces de hidrógeno, ¿no? Como aquí estamos viendo, aquí se está formando un enlace de hidrógeno, que es un enlace intermolecular, ¿no? Eso tengan mucho cuidado en su examen, ¿no? Los enlaces entre las moléculas. Continuaremos, chicos. Las propiedades. El doctor le gusta preguntar sus propiedades, ¿no? Acuérdense que el agua es un nucleófilo, ¿no? Y su constante dieléctrica es de 78,5, ¿no? Es un excelente solvente, sí, ¿no? Porque es el solvente universal. Después forma enlaces de hidrógeno, como les dije, ¿no? Consigo misma o con otras biomoléculas, ¿no? Es la forma en la que el agua interactúa con el sal y con el cloro cuando ustedes han mezclado, ¿no ve? La sal en un vasito de agua. Después tenemos que hablar de su tensión superficial. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como así están viendo, que el agua interacciona con otras moléculas de agua. Ah, acuérdense, el agua interacciona con 3,5 moléculas de agua. Eso te lo redondea el Harper, ¿no? Y ahí te muestra una imagen que el oxígeno tiene la capacidad de enlazarse a otras dos moléculas de agua y cada hidrógeno a una, ¿no? En total, 4, en promedio 3,5, ¿no? Ahora, miren, el agua puede interaccionar con otras moléculas de agua, eso les estoy dejando en claro, pero miren, hay una diferencia en que una molécula de agua se encuentre al centro y que se encuentre en la periferia, ¿no? ¿Por qué? Porque al centro va a poder interaccionar arriba, abajo, a la izquierda, derecha, adelante y atrás, ¿no? Pero cuando está en la superficie, pues simplemente estas interacciones se van a reducir, ¿no? Porque ya no va a haber este espacio, ¿no? Entonces va a haber una mayor interacción de las moléculas de agua en la superficie. Y es así como se crea una tensión superficial, ¿no? Gracias a esa tensión superficial del agua es que los mosquitos se pueden parar sobre el agua, ¿no? Y así como que una persona que se tira de, no sé, de 20 metros hacia el agua le va a doler, ¿no? Por eso tiene que romper primero la tensión superficial, ¿no? Otra cosa de la que podemos hablar es de la ionización del agua, que sucede por 10 a la menos 7, te menciona el Harper. Es decir, que estamos hablando que en casi esta cantidad de moléculas, ¿no? Esta cantidad de moléculas, una se ioniza, ¿no? De esta cantidad de moléculas de agua, una es la que se ioniza, es decir, es muy baja esta capacidad de ionización del agua, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Que es H2, necesitamos dos moléculas de agua para ionizar el agua, ¿no? Donde nos va a dar este resultado. Ah, y este proceso es irreversible y sucede en milisegundos, chicos, ¿no? Donde nos va a quedar un ion hidronio, acuérdense, esto es un ion hidronio más
un grupo hidroxilo, ¿no? Y esa es la forma de ionización del agua, donde aquí, acuérdense, esta es la carga positiva y esta es la carga negativa, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos que saber de esto? Las interacciones de las moléculas del agua, ¿no? Los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrófobas, igual te menciona los puentes salinos y las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Solo apréndanse esto, ¿no? Las interacciones que hay gracias a las moléculas de agua, ¿no? Después de pH, lo que mayormente pregunta el doctor y ha llegado a preguntar es la propiedad de Lewis, ¿no? Que te mencionaba que Lewis decía que un ácido es una sustancia que acepta electrones, ¿no? Y una base es la que dona, ¿no? La que dona, ¿no? Después, ustedes ya saben, ¿no? De la tabla periódica, ¿no? El 7 es el punto neutro, 14, aquí es 0, ¿no? Y aquí todo lo que esté hacia abajo de 7 es ácido, todo lo que esté arriba de 14 es básico y todo lo que esté cercano a 7 es ácido o base débil y todo lo que esté cercano a sus próximos es fuerte, ¿no? Y eso es lo único que tienen que saber de acá. El Harper también te menciona los amortiguadores. Los amortiguadores a nivel de la sangre se encargan de regular ese pH, ¿no? Porque ustedes saben que el pH fisiológico es de 7,4 más menos 5. Eso es todo claro, ¿no? Este pH tiene que estar reguladamente estricto, porque por debajo de estos valores, miren, voy a poner acá, ¿no? De 7,4, esto va a ser 7,35 y esto va a ser 7,45, ¿no? Por debajo de estos valores lo vamos a considerar una acidosis y por encima de estos valores, alcalosis. Esto tiene un límite, porque si el pH de nuestro cuerpo baja por debajo de 6,9, es incompatible con la vida. La persona va a morir. ¿Me entienden? Por eso es importante que haya moléculas que regulen este pH. ¿Y cuáles son estas moléculas? El bicarbonato, el fosfato, las proteínas como la hemoglobina, son las que se encargan de regular. ¿Cuál es el factor principal? Bicarbonato. Tengan en cuenta mucho esto, ¿no? ¿Cuál es el amortiguador principal de la sangre? El bicarbonato, ¿no? El fosfato mayormente es un amortiguador intracelular, ¿vale? Eso es lo que tienen que saber y también la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Estas son las preguntas más frecuentes del doctor de moléculas del agua. No hay que profundizar más porque todos los años solo he llegado a preguntar este tipo de cosas. Ahora tengan mucho cuidado ya que este año ustedes no están teniendo lo que es gabinete, ¿no? Entonces el doctor tal vez suponga que han tenido más tiempo para estudiar, ¿no? Pero esto sí o sí se lo tienen que saber, es lo que mayormente ha preguntado el doctor. Ahora de aminoácidos ustedes ya han debido ver, ¿no? Es una molécula orgánica que está formada por un grupo amino, ácido y cadena lateral. Ya hemos hecho repaso de esto, pero quiero que se vuelvan a quedar con la clasificación. Como les dije, siempre hay 4 clasificaciones, según su cadena lateral, según su destino metabólico, según su requerimiento nutricional y según la polaridad de la cadena lateral, ¿no? Según su cadena lateral, depende a la molécula, ¿no? Tenemos aminoácidos simples, ramificados, hidroxilados, azufrados, aminos ácidos básicos, ¿no? Para eso se tenían que aprender la estructura de los aminoácidos. Ahorita no están para aprenderse eso, pero lo que pueden llegar a aprender son los mnemotécnicos. Cuando nosotros hablamos de los aminoácidos según su requerimiento nutricional, tenemos los esenciales, los semiesenciales y los no esenciales. ¿Por qué los llamamos esenciales? Porque no los podemos sintetizar. Puede ser, porque ya les dije, ¿no? No es que no los podamos sintetizar, pero simplemente para formar, les pongo un ejemplo, la valina, necesitamos pasar de una molécula A a una molécula B, a una molécula C, a una molécula D, a una molécula E. Y como ustedes saben, cada reacción química necesita energía. Pero en cambio, ¿a quienes llamamos aminoácidos no esenciales? A los que los sintetizamos en cantidades suficientes. Son aquellos aminoácidos en los que para sintetizarlos necesitamos una molécula A B. Es decir, gastamos poca energía. Pero imagínense gastar esta cantidad de energía en un aminoácido de una macromolécula, de un organelo, de una célula, de un tejido, de un órgano. O sea, estamos gastando harta energía para una molécula, ¿no? Por eso es que necesitamos ingerirlos, ¿me entienden? Esa es la importancia de los aminoácidos esenciales. Y ustedes se tienen que acordar con este mnemotécnico, ¿vale? Vale me hizo feliz y triste. Acuérdense de cualquier vale que conozcan, Valentina, Valeria, no sé. Vale me hizo feliz y triste. ¿Qué significa esto? Valina
leucina, metionina, iso de histidina, isoleucina, feliz de fenilalanina, lisina y triste de triptófano y treonina, ¿no? Después tienen que aprenderse los aminoácidos semiesenciales. ¿Cuál es el único? La arginina. ¿Por qué es semiesencial? Porque lo requerimos en periodos de crecimiento, ¿no? Lo requerimos en periodos de crecimiento. Algún aminoácido, aparte de la arginina, que se considera semiesencial, también lo podemos llegar a tomar a la histidina, ¿no? Pero tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora, cualquier aminoácido que no forme de vale, misofelicidad y de la arginina, directamente no es esencial. Esa es la forma en la que se tienen que acordar, ¿ya? Para el día de mañana. Después, tenemos a las moléculas según su destino metabólico, ¿ya? Según su destino metabólico es en qué se van a llegar a metabolizar a nivel del ciclo de Krebs y de la glucólisis, ¿no? Dentro de los cetogénicos son aminoácidos que se metabolizan directamente a la acetilcoenzima A. Aquí acuérdense del mnemotecnico las dos Ls. ¿Cuáles son los dos aminoácidos que empiezan con L? Leucina y lisina. Después, los cetoglucogénicos, acuérdense del actor Brad Pitt, ¿no? Pero en este caso, para llevarlo al español, va a ser Brad Pitt, ¿vale? Brad Pitt. Acuérdense de esto está mal. Brad Pitt, ¿no? ¿Qué significa Brad Pitt? Fenilalanina, isoleucina y las tres Ts, ¿no? ¿Cuáles son los tres aminoácidos que empiezan con T? Treonina, triosina y triptófano. ¿Y cuáles van a ser los glucogénicos? Todos los demás, ¿no? Ahora, para que entiendan un poco mejor, los glucogénicos son aminoácidos que van a llegar a terminar en los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Va? Al final les voy a mostrar una lista para que entiendan un poco mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, no estamos mencionando el glutamato. El glutamato tiene la capacidad de llegar a formar lo que es el alfa-cetoglutarato, que si se acuerdan es un intermediario del Krebs, ¿no? Y así como varias moléculas que van a llegar a ver en un momento. Después tienen que aprenderse según polaridad. Ahora, aquí tienen que tener en cuenta algo muy importante. A ver, no se puede saltar. Entonces, ya. Les voy a compartir algo, ¿ya? Para que entiendan un poco mejor esto de los aminoácidos. Según su polaridad, ustedes tienen que acordarse de la estructura química, ¿ya? Le van a sacar screenshot a un imagen que les voy a mostrar. Ya, les voy a compartir. Denme un rato. Ya, miren, estos son los 21 aminoácidos, ¿no? Los 20 aminoácidos esenciales del aminoácido 21. Ahora, ¿por qué le digo esto? La polaridad depende de qué cae la aminoácido, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Los polares o hidrofóbicos van a acabar con una molécula de carbono, ¿ya? Y los polares Opción van a acabar con... entrecortada. Auxilio de pantalla Ahí están viendo la pantalla. de uno. No, Ahora Ahora, sí. pero está entrecortado. ya. Ahora sí, pero está Sí, volviendo a sonar entrecortado, sí. Oh, qué ganas, chicos. Ya, a ver, denme un rato. ¿Cuál es más aminoácido 21? ¿Cuál es el aminoácido 21, chicos? La cisteína. ¿Ya? Entonces, quiero ver esto, ¿no? Un ratito. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Los apolares. ¿Cuáles van a ser los aminoácidos apolares? Los que van a acabar en una molécula de carbono. Y los polares, los que no acaban en una molécula de carbono. Miren, empezaremos con los aminoácidos simples. ¿Por qué los llevábamos simples? Porque solo están formados por una molécula. Miren, la glicina y la alanina. ¿La glicina en qué molécula está acabando, chicos? En hidrógeno. ¿Polar o apolar? Polar, ¿no ve? Porque no está acabando en carbono. Pero miren la alanina, ¿en qué está acabando? En carbono. Entonces va a ser apolar, ¿vale? Y miren, sigue la regla, ¿no? La glicina acaba en hidrógeno, va a ser polar, sin carga. Pero la alanina acaba en carbono, va a ser apolar. Pasaremos a esta, a la metionina, chicos. Miren, la metionina es un aminoácido que tiene azufre, ¿no? De los azufrados. ¿Pero qué está acabando? ¿En azufre o en carbono? En carbono, ¿verdad? Entonces va a ser apolar. Pero ¿qué está acabando? En azufre, ¿no? Aquí me falta un hidrógeno, chicos. Pero está acabando en azufre, ¿no? Entonces va a ser una molécula polar. Ahora,
Si se dan cuenta, los polares se dividen con carga y sin carga, ¿no? Los sin carga son todos los que no formen parte de los aminoácidos ácidos y básicos, ¿no? ¿Cuáles son los aminoácidos ácidos? El aspartato y el glutamato. ¿Cuáles son los aminoácidos básicos? Los de morado, chicos. Lisina, arginina e histidina, ¿no? La lisina, arginina y histidina tienen grupos amino. Ya acuérdense que al pH de la sangre, estos grupos adquieren un hidrógeno, van a tener una carga positiva. ¿Ya? Cuando vean que que una molécula adquiere un hidrógeno, va a adquirir cargas positivas, ¿no? En cambio, el aspartato y el glutamato, ¿no? pH de la sangre, el grupo carboxilo se desprotona, ¿no? Pierde el hidrógeno, pierde este protón, ¿no? Que quedar con carga negativa, más otra carga negativa menos esta carga positiva, va a quedar con carga negativa, ¿no? Por eso el aspartato y el glutamato son cargas negativas. Y los de morado, que tienen dos aminos, van a ser con carga positiva, ¿vale? Eso quiero que entiendan. Así es como que ustedes pueden deducir todo esto de la clasificación. Pasaremos a lo siguiente. Al doctor le gusta preguntar esto. Le gusta, como les dije, le gustan las imágenes. Este dato más les doy. Todos los aminoácidos del cuerpo formadores de proteínas son L-alfa aminoácidos. Pero hay una excepción. En el cerebro tenemos D aminoácidos. ¿Cuáles son? El D aspartato y la D serina. ¿Vale? Ahora, dentro del aspartato, como les dije, tiene, si se dan cuenta, miren, aquí tiene su grupo carboxilo. Aquí está su grupo carboxilo. Aquí está su grupo amino. Y aquí está su grupo carboxilo de su cadena lateral. Tiene 3 moléculas que se pueden protonar o desprotonar. ¿De qué depende que se protonen y desprotonen? Del pH. Pregunta del doctor, ¿a qué nivel, a qué pH el aspartato se va a encontrar con carga neta 0? A pH 3. Por eso es muy importante que se memoricen estos valores, ¿vale? Estos valores. Ahora, para entenderlo un poco mejor, como les dije, el grupo carboxilo, este grupo que lo están viendo ahorita, se puede desprotonar, perder un hidrógeno. Relaciónenlo como que los hidrógenos son cargas positivas. No es tanto así, pero relaciónenlo, ¿ya? Entonces, si pierde hidrógenos, pierde cargas positivas, se va a quedar más negativo. Y miren, el grupo carboxilo, como miren acá, tiene un pK de 2,09, redondean a 2. Ya la mayoría de los pKs del grupo del carbono alfa es de 2. ¿Ya? Entonces, pHs por debajo de 2, el grupo carboxilo se va a encontrar protonado, pero en pHs por encima de 2, como el pH de 3, se va a encontrar desprotonado. Y miren, por encima de ese valor, en todo se va a encontrar desprotonado. Entonces, miren, pHs inferiores se protona, pHs superiores se desprotona. Ahora quiero que analicen al grupo amino, ¿no? El grupo amino. No, analizaremos al otro grupo carboxilo. El grupo carboxilo de la cadena lateral tiene un pK de 3,86, ¿no? Este pK, ¿qué te está diciendo? Por encima de este valor se va a desprotonar y por debajo de se va a encontrar protonado. Y miren, se encuentra protonado, se encuentra protonado. Pero cuando es un pH superior, se desprotona. No, y esto está generando cargas negativas. Ahora hablaremos del grupo amino. Este grupo amino, ¿cuánto es su pK? pK es, redondeándolo, va a ser 9. ¿Me entienden? 9 a 10. Entonces, pH por encima de 9 a 10, se va a encontrar el amino, perdón, el grupo amino sin protonarse, se va a encontrar desprotonado. Miren, pero por debajo de este valor se va a encontrar protonado. Y mírenlo, tiene carga positiva y carga positiva. Y es así como tú, si quieres, llegas a sumar, ¿no? En este caso, estos dos están protonados, entonces quedamos en que a pH de 1, la carga del aminoácido va a ser positiva, ¿no? Al pH de 3 va a quedar con 0, porque el negativo con positivo te van a dar 0. Y este está protonado, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es importante que se memoricen estos valores, chicos. Ahora, otra cosa que les puede preguntar el doctor, como les dije, las tablas, los pKs. ¿Qué es un pK, chicos? El pK es el pH, acuérdense de la P, es el pH en el cual un ácido o base débil se encuentra al 50% protonado y al 50% desprotonado, ¿no?
Entonces es como hablar del pH neutro, ¿no? Pero el pH neutro de las moléculas, ¿no? Donde se va a encontrar la mitad protonada y la otra mitad desprotonada. Es importante que se aprendan estos valores. Ahora, cuando el aminoácido se encuentra en carga neta cero, el aminoácido lo llamamos suiterión, chicos. ¿Cómo lo llamamos? Suiterión. ¿Ya? Esto les puede preguntar al doctor. ¿Cómo se llama el aminoácido que se encuentra con carga neta cero? Suiterión. Ahora, ¿cuál es el pH en el cual el aminoácido se encuentra al 50% protonado y desprotonado? Es el pK, ¿no? Es el punto isoeléctrico, ¿vale? Perdón, es el punto isoeléctrico. Ahora, otra cosa que tienen que saber de aminoácidos, esto, ¿no? Sus angulaciones, ¿no? Y su diámetro de cada enlace. Para los enlaces tienen nombre, lo voy a graficar esto, ¿vale? Tenemos aquí al carbono alfa. Aquí tenemos al grupo amino y a este costado tenemos al grupo carboxilo del aminoácido. Ahora aquí se está formando el enlace peptídico. ¿Qué les menciono esto, chicos? Porque el enlace entre el grupo amino y el carbono alfa lo llamamos Phi. El enlace entre el carbono alfa y el carbono carboxilo, sí. Y el enlace peptídico lo llamamos omega, ¿no? El hemotécnico, ¿qué sería, chicos? Fisio. Acuérdense de la materia de fisio, ¿no? Entonces el doctor ha llegado a preguntar en exámenes lo que es esto, miren. ¿Cuál es el enlace que se forma entre el grupo amino y el carbono alfa? Sí. ¿Carbono alfa y carboxilo? Sí. Carbono carboxilo y el grupo amino, que no iba a preguntar mucho, omega, ¿vale? Es importante que se memoricen eso y la longitud de los enlaces, ¿vale? La longitud de los enlaces. Ahora pasaremos al tema 4. Del tema 4, más que nada, siempre va a preguntar el doctor los reactivos. El reactivo de Sanger y el reactivo de Edman, ¿vale? Entonces, de memoria se tienen que acordar esto. ¿Cuál es el reactivo de Sanger? El 1-fluor 2,4 dinitrobenceno, ¿ya? ¿Y cuál es el reactivo de Edman? Fenil isotiocianato, ¿vale? Después, del tema 5, ustedes se tienen que acordar lo que es las estructuras qué enlaces los componen. De las estructuras primarias están formados netamente por enlaces peptídicos, ¿vale? Las secundarias están formadas por enlaces de hidrógeno, hidrofóbicos, electrostáticos y Van der Waals. ¿Pero cuál es el más importante? Enlaces de hidrógeno, estructuras secundarias, ¿no? Pasaremos a las terciarias, es la unión de las estructuras secundarias, ¿no? Ahora, la característica de las estructuras terciarias es que van a llegar a formar dominios. Ahora, el dominio, como te dice aquí, es una parte funcional de la estructura de una proteína, ¿ya? Va a tener una función específica, ¿no? Un ejemplo que les pongo es el pliegue de Rossmann, ¿no? El pliegue de Rossmann, ¿no? Que pertenece a la familia de las oxidorreductasas. Si se acuerdan, es la clase 1 de las enzimas, ¿no? La clase 1 de las enzimas, ¿no? Y tiene la capacidad de agarrar a una fosfato, ¿no? Ya se le llamamos el pliegue de Rossmann, ¿no? Ahora, este es un dominio. Este dominio se encuentra en las oxidorreductasas. ¿En qué enzimas se van a encontrar el pliegue de Rossmann? Posible pregunta, chicos. Memorícense toda esta tabla. ¿Ya? La tabla de Auxi, hidrogenasa, no se alcohol, escucha bien. hidrogenasa. Chale, chicos. Oh, Tampoco se ve la pantalla, Uxi. Sí, no ¿en se ve, serio? Auxi. No, está negro. Como Ya, hace entonces. 2 minutos atrás, debe ser. Ya, gracias por decirme, chicos, para corregirlo. Cualquier cosa que pase con esto, me avisan ya para poder corregirlo lo más antes. A ver, lo voy a cambiar a una ventana y creo que se veía mejor. ¿Se ve? No, ahora sí. No, ahora sí. Ya. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Continuaremos. Estructuras terciarias, como les he dicho, ¿no? Las llamamos dominios y tienen la capacidad. ¿A qué llamamos un dominio? Es una parte de la estructura de la proteína que ya tiene una función en específico, ¿no? El ejemplo que te pone Harper es el pliegue de Rossmann, ¿no? Plegamiento de Rossmann. Ahora, el plegamiento de Rossmann es muy importante, ¿no? Porque es el que se encarga de agarrar al NAT-fosfato. ¿Qué enzimas son las que nos importan en este caso? Como les estaba mostrando, son las siguientes. Importante que se memoricen todas estas, ¿vale?
¿Cuáles son las enzimas que usan el plegamiento de Rossmann? La lactato deshidrogenasa, el alcohol y todas ellas. No, ahora pasaremos a las estructuras cuaternarias. Simplemente estamos yendo en orden, ¿no? Las primarias van a formar las secundarias a las terciarias, y obviamente las cuaternarias van a estar formadas por estructuras terciarias, ¿no? Que ya van a tener una proteína netamente funcional, así como la hemoglobina. Si se acuerdan, la hemoglobina está formado por grupo hemo y globinas, ¿no? Y cada grupo hemo está en una globina. ¿Y de cuántas globinas está formado la hemoglobina? De 4, ¿verdad? Entonces, cada globina es una estructura terciaria y la unión de estas 4 globinas van a formar una estructura cuaternaria, ¿no? Van a formar una estructura cuaternaria. Ahora, los enlaces involucrados nuevamente tanto de las terciarias y cuaternarias van a ser enlaces no covalentes, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos? Puentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos y fuerzas de Van der Waals, ¿no? Ahora pasaremos a hablar de las estructuras secundarias, ¿vale? Dentro de las estructuras secundarias, y aquí es una de sus preguntas más frecuentes del doctor, los hélices alfa, ¿no? Acuérdense que los hélices alfa son las estructuras secundarias más comunes y estables. Son de helicoidales dextrógiros, chicos, dextrógiros, ¿vale? Después, ¿qué más se tienen que acordar de esto? Cada vuelta es algo así un hélice alfa, ¿no? Y cada vuelta que da se forma a partir de 3.6 residuos de aminoácidos, ¿no? Que si lo llevamos a nanómetros es de 0.54. Importante que se memoricen estos 3 datos, ¿vale? Ahora pasaremos a hablar de las hojas beta plegadas, ¿no? Chicos, por si acaso si no se ve o se me escucha mal, me avisan lo más antes, porfa, ¿ya? Para solucionarlo. Las hojas beta plegadas, como dice su nombre, son como hojas que están formadas, ¿no? Y pueden disponerse en diferentes direcciones, ¿no? ¿De qué depende esto? De la dirección del grupo amino y del grupo carboxilo. Ahora, ¿a qué llamamos una hoja beta plegada paralela? Cuando las hojas van en un mismo sentido, ¿no? Esto le llamamos hoja beta plegada. Ejemplo, flavodoxina. Ahora, las antiparalelas son las que una van a un lado, a la otra al otro y otra al otro, ¿no? Ejemplo, la fibroína de la seda. Y esto les ha hablado el doctor en la teórica, ¿no? En mi año ha mencionado el doctor la fibroína de la seda, ¿no? Que es una hoja antiparalela. Tengan mucho cuidado con esa pregunta. Ahora hay proteínas que están formadas por las mismas, ¿no? Es la anhidrasa carbónica. Ahora pasaremos a hablar de lo último, ¿no? De los giros y las asas. Acuérdense, giros, segmentos cortos, asas, segmentos largos. ¿Y de qué nos sirve esto? Ya hemos hablado de los hélices alfa, perdonen, aquí lo voy a dibujar mejor, hélices alfa y de las hojas beta plegadas. Pero ahora, ¿qué une estas hojas? Miren, porque son hojas separadas. Las unen los asas y los giros. ¿Qué era una asa? Un segmento largo. ¿Y qué era un giro? Un segmento corto. Miren, este segmento es corto. A este le vamos a llamar giro. Ahora, ¿qué es un segmento largo? Va a ser una asa. Ya esto le llamamos asa, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Ahora, dentro de los giros, de los aminoácidos que predominan son la glicina y la prolina, ¿vale? Ahora pasaremos a esto. Ya el doctor, dentro de lo que es el plegamiento de las proteínas, lo que más le gusta preguntar es lo que son las chaperonas, ¿no? Las chaperonas, las proteínas de disulfuro isomerasa, la isomeración transcisprolina o las ciclofilinas y los priones, ¿no? Entonces es importante, por eso se los he hecho un resumen netamente de todo esto, ¿no? Lo van a leer con mayor cuidado ustedes, ¿no? Pero lo que más quiero que le tengan en cuenta son las chaperonas. ¿Por qué? ¿Cómo se las llaman a las chaperonas? Proteínas de choque térmico. Pregunta pasada del doctor, ¿no? ¿Cuáles son las proteínas de choque térmico? Las chaperonas, ¿vale? Ahora, dentro de las chaperonas nosotros tenemos de 2 tipos. La chaperona de 70 y la chaperonina que es de 60, ¿ya? La única diferencia. Ahora, después, dentro de las proteínas de disulfuro, ¿no? Como su nombre te dice, disulfuro isomerasa. ¿Quiénes son los aminoácidos que forman enlaces disulfuro? Otra pregunta del doctor, las cisteínas. ¿Por qué las cisteínas? Como les he mostrado en la imagen, acaban en azufre. Entonces, una cisteína que acaba con azufre se va a unir con otra, van a perder el hidrógeno, las dos, y van a formar un enlace disulfuro, porque está formado por 2 azufres, ¿vale? Ahora, ¿qué hace la proteína disulfuro isomerasa? Ahorita estamos hablando del plegamiento. El plegamiento es una formación de la proteína, ¿no?
Es como armar en una hojita de papel, como aquí están viendo, ¿no? Si bien la proteína está saliendo de lo que es el ribosomas, sale directamente libre. Entonces, ¿quién se encarga de formar su estructura? Son las proteínas de plegamiento, ¿no? Como aquí están viendo, ¿no? Las chaperonas, las proteínas de disulfurisomerasa. Porque acuérdense de que un aminoácido está formado, perdón, una proteína está formada de una gran cantidad de aminoácidos. Entonces, esta proteína, como están viendo, está formado por azufres, ¿no? Es decir, por cisteínas. Estas se van a unir. La que encuentren se unen, ¿no? No es como que agarran al indicador, ¿no? La que encuentren se unen. Entonces, ¿qué se va a encargar de hacer la proteína disulfurisomerasa? Se va a encargar de separar estos dos aminoácidos de cisteína unidos que están mal y va a hacer que se una con el correcto, ¿no? Eso es lo que hace la proteína disulfurisomerasa, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿vale? Después, las ciclofilinas, ¿no? Las ciclofilinas son las que se encargan de regular ¿qué aminoácido? La prolina. Eso es lo que quiero que se acuerden, ¿no? Las ciclofilinas que se encargan de la configuración cis y trans de la prolina, ¿no? Eso es lo único que se tiene que saber. ¿Y cuál es otro nombre? Ciclofilinas, ¿no? Ciclofilinas. Después, dentro de los priones, lo que le gusta preguntar al doctor son las enfermedades, ¿no? Así como hay bacterias que ustedes han visto, ¿no? Que son infecciosas, así, que no lo crean, hay proteínas infecciosas. ¿Cómo lo llamamos? Priones, ¿no? Priones, ¿no? Dentro de estas tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? En humanos, o lo que le gusta preguntar al doctor, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? ¿Por qué se da la enfermedad de las vacas locas? Gracias a los priones. Eso va a preguntar el doctor, si es que llega a preguntar algo con esto, ¿vale? Después de la enfermedad de Alzheimer, acuérdense, es un mal plegamiento de una proteína importante, beta mieloide, ¿vale? Después de las beta-talasemias, como van a ver, son malformaciones en las subunidades de la hemoglobina. Eso lo vamos a ver un poco mejor en esta parte, ¿no? De mioglobina y hemoglobina. Continuando con esto. La hemoglobina, ¿no? Los datos que se tienen que aprender, déjenme pensar, esto se los puse lo más importante, ¿vale? Hay varios, como ustedes ya han visto en sangre, hay varios tipos de hemoglobina, ¿no? Hay la hemoglobina A1, A2, la fetal y la hemoglobina S. ¿Cuál es la que le gusta preguntar mayormente al doctor? La hemoglobina S, ¿no? La hemoglobina S está dada por un defecto en la globina beta, ¿no? En esta globina beta, ¿no? Donde hay una sustitución del glutamato 6. ¿Qué hace referencia a este 6? Que está en la sexta posición, ¿no? Es decir, es el sexto aminoácido, ¿no? Hay una por transformación de glutamato 6 por la valina 6, ¿vale? Por la valina 6. ¿Se escucha, chicos? Sí, Sí, sí. Ya, ya, ya. Por si acaso voy a grabar, chicos, para que después, si no han entendido algo, lo tengan. Ya, continuaremos. Eh, Ya. La hemoglobina S, como les dije, es un defecto, ¿no? De la globina beta en el glutamato 6, valina 6. Eso se referencia. Siempre que vean esto, ¿no? Por ejemplo, números con abreviaciones, porque van a ver que en otras enfermedades así, te lo ponen así, ¿no? Como esto, miren, B147F. Este B147F es un defecto que se puede dar en los receptores JAK, ¿no? En los transportadores llanos, ¿no? Que se relacionan con enfermedades mieloproliferativas, ¿no? Si hay un defecto en los JAK, en este defecto, va a hacer que los JAK se activen consecuentemente. Eso es un paréntesis, ¿no? Lo que van a ocasionar que va a haber una mayor proliferación del sistema linfoide, lo que va a causar un mieloma linfoide múltiple, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Aunque no lo crean, los defectos genéticos radican en esto, en los aminoácidos, en una malformación que puede causar defectos, ¿no? Y así van a haber hartas enfermedades al siguiente año. Por eso es importante que entiendan un poquito todo esto. Entonces, como les digo, ¿no? La hemoglobina S defecto en el glutamato 6 por la valina 6, ¿no? ¿Qué te va
anemia falciforme. ¿Qué tipo de células van a ver? Drepanocíticas, ¿no? Células de drepanocíticas. Ustedes ya han visto eso, ¿no? Ahora, aquí están viendo ustedes las hemoglobinas más comunes y han debido averiguar para fisiología hay más, ¿no? Las hemoglobinas embrionarias, ¿no? Como la de Portland, la Gower 1, la Gower 2, que ya involucran en vez del alfa, el epsilon, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que se aprendan bien esto. Hay hartas hemoglobinas, ¿no? Pero solo nos interesan las de mayor cantidad y las que pueden ocasionar enfermedades. Pregunta del doctor esto, ¿vale? Después, otra cosa que tienen que saber. La subunidad beta, bueno, las mioglobinas están formadas por 8 hélices alfa, ¿no? No, por 8 hélices alfa, ¿no? A diferencia, la hemoglobina tiene en su globina beta 7 hélices alfa, ¿no? Entonces, ¿cuántos hélices alfa tiene la mioglobina, chicos? 8 hélices alfa, ¿vale? 8 hélices alfa, ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar una hemoglobina? 4 moléculas de oxígeno. Pero si hablamos de átomos, serían 8 átomos de oxígeno, ¿no? Ahora, eso es lo que tienen que saber de todo esto. Otra cosa que le va a gustar preguntar al doctor es la P50, ¿no? ¿Qué es la P50? Es la presión parcial de oxígeno necesaria para que la hemoglobina se encuentre saturada al 50%. ¿Cuánto es la P50 de la hemoglobina adulta? 26 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es de la hemoglobina fetal? 20 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la P50 de la mioglobina? 2.6 o 2.4, ¿vale? Por eso es importante que entiendan este gráfico, ¿no? Este es el gráfico donde te demuestra lo que son las P50, ¿no? Ahora miren, la P50 de la hemoglobina, como les dije, es de 2.4, ¿no? De 2.4. Por esa característica, acuérdense que la mioglobina no es una globina transportadora de oxígeno, no, es una globina almacenadora de oxígeno. Pero la hemoglobina es una globina transportadora de oxígeno. ¿Por qué? Debido a esta capacidad de su P50 para saturarse y desaturarse de oxígeno, te indica, miren, aquí estamos hablando de la presión, ¿no? Acuérdense que la presión arterial media que sale del corazón es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Donde va a llegar a los tejidos, miren como te dice acá, miren, es la sangre oxigenada saliendo de los pulmones, ¿no? Está saliendo del corazón y está llegando a los tejidos a este nivel. Llega a los tejidos a una presión de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y a este nivel, miren, la hemoglobina ya se está desaturando de oxígeno, es decir, está dando su oxígeno a los tejidos. Y mientras más vayamos disminuyendo, más da. Pero miren la mioglobina sigue conservando, ¿no? Hasta tal punto de a valores bajos, como les dije, 2,4 recién entrega. Cuando los tejidos llegan a tener una menor presión parcial, es cuando haces mucho ejercicio. El músculo, cuando haces harto ejercicio, llega por debajo de los 5 milímetros de mercurio. Esto te dice el Harper, ¿no? Capacidad que hace que la mioglobina recién aporte el oxígeno que tiene, ¿no? Por eso les digo, la hemoglobina transporta, la mioglobina almacena, ¿ya? Ahora, preguntas del doctor. La mioglobina tiene una curva hiperbólica, chicos, hiperbólica, pero la hemoglobina sigmoidea, ¿vale? Esas son las preguntas del doctor. La P50 ya le hemos hablado. Continuaremos. Ahora, esta tablita que les estoy mostrando acá no es hecha por mí, por eso dice acá por Mauro Torres, no es la persona que me ha enseñado lo que es bioquímica, ¿no? Es recomendable que se aprendan todo esto, ¿no? Todos los metales. Esto sería el resumen de los metales. Que el doctor ya ha preguntado, por ejemplo, ¿cuál es el cofactor de la lactato deshidrogenasa? ¿Cuál es, chicos? Zinc, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esto es una tabla muy útil para su examen de mañana, chicos. Memorícense esto. Es hecho por Mauro Torres, ¿no? Mauro Torres. Ahora, ustedes me han dicho que repasemos introducción, ya hemos hecho bien aminoácidos, ahora nos faltaría enzimas, ¿no? Enzimas y vamos a resolver netamente exámenes pasados, ¿vale? Cuando nosotros ya hablamos netamente de las enzimas, son proteínas, ¿no? Acuérdense eso, las enzimas son proteínas, pero tenemos una excepción, como siempre. ¿Cuál es esta vez la excepción? Son lo que son las ribosimas, ¿no? Pero eso vamos a ir hablando poco a poco. Miren, ¿qué son las enzimas? Son proteínas especializadas, claro, ¿no? Porque se encargan de catalizar, son catalizadores, ¿no? Que no se alteran químicamente, es decir, que van a realizar esta acción,
van a catalizar y transformar al sustrato en un producto, miren, en un producto, pero ellas no se van a alterar químicamente, ellas no se van a transformar, ¿no? Otra característica de las enzimas que tienen que tener en cuenta que son termolábiles. ¿Qué te dice que sea termolábil? Sensible al calor, ¿no? Y aparte de eso son estereoespecíficas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Son específicas. Para cada enzima, su sustrato. A dar su producto, ¿no? No es como que se une con el sustrato A, con el sustrato B, no, es única, ¿no? Escoge a un compañero para toda la vida las enzimas, ¿no? ¿Y por qué les digo estereoespecíficos? Como hemos avanzado con mis grupos, hay tanto aminoácidos L como D, ¿no? Y de esto depende la isomería óptica, ¿no? Pongan sus manitos lado a lado y se van a dar cuenta que son iguales, pero si las superponen, un pulgar va a estar al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Parecen lo mismo, pero son diferentes. ¿Me entienden? Entonces, una enzima incluso va a ser capaz de detectar esa diferencia. Acuérdense que hay varias enzimas que tienen isoformas y eso vamos a ver. Acuérdense, la creatinina fosfoquinasa, la CPK, tiene 3 isoformas. La lactato deshidrogenasa tiene 5 isoformas, ¿no? Y la enzima es capaz de diferenciar entre esas 3 y esas 5, ¿no? Como también es capaz de diferenciar entre un aminoácido L y un aminoácido D. Por eso son estéreo específicos, ¿no? Son selectivas, ¿no? Y al menos tienen 3 puntos de unión. Esto te dice el Harper, ¿no? Que tiene al menos 3 puntos de unión y te muestra esta imagen, ¿no? Este es el sustrato. Va a haber un lugar donde se va a unir, sitio 2, sitio 3 y el sitio 1. Y aunque haya un sitio similar como el 4, siempre se va a adherir al correcto. Como les digo, estos son isómeros enantiómeros que tienen una isomería óptica, pero no son lo mismo, ¿no? Se va a unir al indicado, ¿vale? Eso quiero que entiendan. Otra característica que quiero que entiendan de las enzimas, miren, esto es una enzima. Mejor siempre véanlo como un Pac-Man, ¿vale? Algo así. ¿Ya? Es un Pac-Man, ¿no? Donde su boca del Pac-Man, acuérdense, su boca del Pac-Man va a ser el sitio activo, ¿no? Y esta porción extra va a ser el, eh, ¿cómo se llama? Este va a ser el lugar donde se va a unir el cofactor, ¿ya? El cofactor, ¿no? El cofactor o la coenzima. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Miren, aquí tenemos a la enzima. Este va a ser, este cuadradito de al lado va a ser su cofactor, que necesita unirse para llegar a formar el producto. Ahora veremos los componentes de una enzima. Miren, la apoenzima, apo, acuérdense siempre del término apo, es la parte proteica de una enzima, ¿ya? ¿Cómo le vamos a llamar a todo esto? Apo, apo, todo esto es el apo, ¿no? Ahora, ¿qué es un cofactor o grupo prostético? Es la porción no proteica unida a la proteína. Y tenemos tipos, chicos. ¿Cuáles son los tipos? La coenzima, la metaloenzima y el grupo prostético. ¿Qué diferencia hay en esto? Y tengan muy en cuenta para su examen, los cofactores son débiles y transitorios. ¿Cómo son los grupos prostéticos? Son firmes y estables. Gran diferencia, posible pregunta. ¿Vale? El grupo prostético se une de una manera covalente, como les dije, es como si se estuvieran agarrando de la mano. Pero en cambio, estos cofactores, como la coenzima y la metaloenzima, son transitorios, se unen un ratito y se sueltan después, ¿vale? Se sueltan. Ahora, depende de los cofactores, tenemos dos tipos y dependen de qué molécula sea. Si es una molécula orgánica, ejemplos de moléculas orgánicas, cofactores, chicos, se los estoy dejando acá. Miren, pero tenemos, por ejemplo, a la vitamina B2, ¿no? O la vitamina B3, ¿no? La B3, ¿qué es su forma activa? El NAT, ¿no? El NAT, ¿no? El NACH o NAT, ¿no? Esta forma activa va a ser un cofactor, ¿no? Como es una molécula orgánica, porque son vitaminas, son orgánicas, están formadas por carbonos, las vamos a llamar coenzimas. Pero en vez, si sea un metal como el zinc, como el cobalto, ya no se va a llamar coenzima, se va a llamar metaloenzima, ¿ya? Ténganlo muy en cuenta, chicos, ¿ya? Después, otra cosa que tienen que entender, ¿a qué llamamos holoenzima? La holoenzima va a ser la unión de la apoenzima más su cofactor. Es decir, este es su apoenzima, este es su cofactor. Cuando se unen estos, estamos omitiendo el sustrato, chicos. Lo llamamos holoenzima, ¿va? La holoenzima. Y aquí se los estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Grupos prostéticos y coenzimas, ¿vale?
para que ustedes se memoricen, ¿no? Después pasaremos a la clasificación. Siempre le gusta preguntar al doctor una de estas clasificaciones. ¿Por qué? Porque en sus clases les ha mencionado a ustedes que hay un séptimo tipo enzima. ¿Cuáles son? Las translocasas, ¿no? Las translocasas, que aquí lo ven abajo, no lo puedo subrayar. Las translocasas son el grupo 7 descubierto, no descubierto, descrito en 2018, ¿no? Descrito en 2018. Pero ahora, aquí, tienen que acordarse, tenemos el grupo 1, óxido reductasas. Grupo 2, transferasas, hidrolasas, 4 liasas, isomerasas, ligasas. Es importante que se acuerden del número, porque el doctor les va a preguntar qué clase de enzimas corresponden a la clase 1 y ustedes tienen que poner óxido reductasas. Ahora, otra forma de preguntar esto, y es muy preguntable por el doctor, ¿quiénes las conforman? Acuérdense, dentro de las óxidos reductasas tenemos 4 grupos, ¿vale? 4 grupos. ¿Ya? Dentro de ellas, ¿a quiénes tenemos? A las deshidrogenasas. Les voy a mostrar algo. Hasta ahí, ¿se me escucha bien, chicos? Esto hacemos de enzimas y continuamos ya Sí, ahí sí. con los exámenes pasados. Ya, denme un ratito. Ya. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, sí. dame un ratito. Ya. ¿Ven esto? Sí. Ya, quiero que vean esto. Miren, el primer tema que van a llevar ustedes de lo que es el segundo rote, van a hablar de lo que es la bioenergética, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Para hablar de la bioenergética tienes que hablar de la clase uno de las enzimas, ¿no? Y eso lo van a ver en su momento si llegamos a hacer un repaso. Son 4 tipos, como les he mencionado, de óxidos reductasas. ¿Cuáles son las primeras? ¿Cómo las llamamos? Oxidasas. Oxidasas, ¿vale? Las oxidasas. Y ahí tenemos a las citocromo, o sea, acuérdense, citocromo oxidasas, flavoproteínas son clase uno. Después tenemos a las deshidrogenasas, que esos ejemplos te pone Harper en los primeros temas, ¿no? Tenemos las como ustedes ya han visto, ¿no? La lactato deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa. Y aquí tenemos a las hidroperoxidasas. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí es más un poquito complejo, ¿no? Las hidroperoxidasas, acuérdense, peroxidasas, si les ponen en su examen, o catalasas, son clase uno. Y por último, tenemos las oxigenasas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles componen al grupo de las óxidos reductasas, chicos? Oxidasas, deshidrogenasas, hidroperoxidasas y oxigenasas. Denme un rato, les voy a compartir el otro. Ya, continuaremos. Continuando con esta parte. Después tenemos que aprender lo que es el mecanismo de acción enzimática, ¿ya? Dentro de lo que hablamos nosotros del mecanismo de acción enzimática, tenemos 2 tipos de modelos descritos por 2 personas, ¿no? Una es Fisher y otra es Kochland, ¿no? Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es el modelo en llave cerradura? El de Fisher. Ajuste inducido, Kochland. Pregunta del doctor, ¿no? Modelo en llave cerradura, Fisher. Modelo ajustado inducido, Kochland, ¿vale? Eso es la pregunta de su examen. Ahora, factores que afectan la actividad enzimática, no pregunta esto el doctor, pero por si acaso se los estoy poniendo, ¿no? Son 5 y son estos, ¿ya? Después, por último, sí, por último, de lo que vamos a hablar de enzimas, que es muy preguntable por el doctor, son los gráficos, ¿no? El gráfico de Michaelis-Menten, ¿no? También tenemos que hablar de la constante de Michaelis-Menten, ¿no? Si ustedes saben, el Km es la concentración del sustrato que produce la mitad de la velocidad máxima, ¿no? En este caso, tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos estos 3. Y estas son las preguntas del examen, chicos. Para eso tenemos que entender qué es ese. ¿Qué es ese? La concentración del sustrato. Y mira, aquí lo estamos viendo en la gráfica, chicos. Miren, una concentración baja, concentración media y concentración alta. ¿No? La concentración del sustrato son las moleculitas azules, ¿ya? Después la velocidad máxima. ¿De qué depende la velocidad máxima? También, como han visto, podemos tener una gran cantidad de sustratos, ¿no? Es como que tienen una gran cantidad, no sé, de personas para poder trabajar, pero solo tienen 2 computadoras, ¿no? Y esas son las enzimas. Entonces también depende de la velocidad, ¿no? De la velocidad, de que las enzimas se encuentren saturadas o
o inhibidas, ¿no? Y por eso es importante el gráfico de Michaelis-Menten, ¿no? Donde te dice esto, cuando la concentración del sustrato es menor, estamos hablando de la gráfica 1, que Km, la velocidad es proporcional al sustrato, pregunta del doctor. Cuando la concentración del sustrato es mucho mayor que Km, la velocidad alcanza la velocidad máxima. Esto es lo que mayormente le gusta preguntar al doctor. Después, cuando la concentración de sustrato es igual al Km, estamos hablando del medio, la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Entonces aquí estamos hablando cuando alcanza la velocidad máxima, cuando alcanza la mitad de la velocidad, cuando la velocidad es proporcional a la concentración del sustrato, porque no, hay poco, ¿no? Entonces no se van a usar todas las enzimas, ¿no? Y esas son las preguntas del doctor. Otras preguntas que hace, ¿cómo es la gráfica de Michaelis-Menten? Hiperbólica, ¿no? Hiperbólica. ¿Y cómo es la gráfica de Lane-Weaver-Burk? Es lineal, ¿no? Linealiza, ¿no? Esas son las posibles preguntas, ¿ya? Ahora pasaremos a ver los exámenes pasados. Esto se los voy a dejar para que ustedes lean, ¿ya? Es un resumen. Pasaremos a ver lo que son el examen, ¿vale? Aquí tenemos un examen del doctor, ¿ya? Este es un examen. Denme un ratito, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan, chicos? Ya, denme un rato. Ya. Ya, continuaremos. Ya, dentro de esto, ¿no? Miren, quiero que vean las preguntas de estos exámenes. Los he tratado de recopilar absolutamente todos y los exámenes finales, ¿ya? Entonces repasaremos todo lo que hemos avanzado hasta ahorita. Miren, su primera pregunta del doctor, ¿cuánto representa el agua corporal total en adultos? Y específicamente en varones, chicos, en varones. ¿Cuánto era? 60%. 60%, ¿no? ¿Y en mujeres cuánto era? 50 al 55. 55. Como les dije en clases, ¿cuánto tenían los bebés prematuros? Solo por anécdota. 90. Del 80 al 85%, ¿no ve? Del 80 al 85%. Es el único momento en la vida donde tanto el líquido intra y extracelular se regulan, ¿no? Entonces, esto es importante, varones y mujeres. Solo esto va a preguntar el doctor. Después, mira, quiero que vean esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes es característica de la molécula del agua? No, esto lo resolveremos conmigo. No, tienen un peso molecular de 20 gramos. No. ¿Cuánto era su peso? 8 gramos. 28. El 18. oxígeno, 16, los dos hidrógenos, 1, 1, 18. Ahora quiero que lean la siguiente. ¿El agua es una molécula anfipática, chicos? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene dos cargas, una negativa y positiva. ¿Y eso es anfipático? ¿Qué es anfipático, chicos? Este igual está mal. Este igual está mal. Anfipático es que tiene un lugar polar y otro apolar. ¿Qué moléculas anfipáticas han conocido hasta ahora ustedes? El fosfolípido. Ahora yo les pregunto, ¿el agua tiene una parte hidrófoba? No, porque el agua está formada por hidrógeno, está bien lo que dijiste, ¿no? Hidrógeno y oxígenos, donde el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. Pero estos son polares, cargas son polares. Entonces, esto está mal, ¿no? Porque la molécula del agua es polar, ¿no? Esto no sería anfipático, debería decir polar o dipolo, ¿no? Es un dipolo. Continuaremos a la siguiente. Mediante puentes de hidrógeno, sí, ¿no ve? Entre molécula de agua y molécula de agua se unen por enlaces de hidrógeno. Después, continuaremos con la siguiente. ¿Es un excelente nucleófilo? Sí, ¿no? Es un excelente nucleófilo, ¿no? Y su disociación se puede disociar en óxidos y protones. Todo eso lo hemos visto. Pasaremos a lo siguiente, chicos. El aminoácido treonina corresponde al grupo de... ¿Cuál, chicos? Hidroxilados. Hidroxilados, exacto, ¿no? Dentro de los hidroxilados tenemos al STI, ¿no? Serina, treonina y tirosina. Aromáticos, chicos, vamos rápido. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? Triptófano.
Ya, triptófano y Fenilalanina. ya, fenilalanina, triptófano, falta uno, la histidina, Tirosina. ¿no? Son los 4 aromáticos, ¿no? Está bien, la tirosina, perdón, error mío, la tirosina. Ácidos, glutamato y aspartato. Azufrados, cisteína y metionina. Alifáticos, mayormente solo se los considera los simples y ramificados como este grupo, ¿vale? Glicina y alanina y valina, leucina y isoleucina. Seguiremos al siguiente grupo, chicos. Se entiende por punto isoeléctrico aquel pH en el cual el aminoácido tiene carga. Cero. Cero, ¿no Cero. ve? Punto isoeléctrico, cuando el aminoácido se encarga, tiene carga neta cero. Ya les he explicado por qué tiene carga neta cero. ¿Cuántos isómeros tiene el aminoácido alanina? 2. 2. 2. ¿Por qué? ¿Tiene carbono quiral? Tiene un carbono quiral, ¿no? Y ahí tenemos una fórmula, ¿se acuerdan? 2 a la N, ¿no ve? Depende de la cantidad de carbonos quirales. Todos, acuérdense netamente, todos los aminoácidos van a tener solo un carbono quiral. 2 a la 1, ¿cuántos, chicos? 2, ¿vale? Ahora, a diferencia de esto, hay un aminoácido que no cumple con esta regla, y esta es la pregunta de examen. ¿Cuál es el aminoácido que no tiene carbono quiral? La glicina. Glicina. Exacto, ¿no? La glicina. Entonces, ¿cuántos isómeros tiene la glicina? 1, no, es 0, no tiene isómeros, solo es una molécula. ¿Me entienden? Pasaremos a lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos es aromático? Histidina. Fenilalanina. 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 Ya, en este caso tenemos dos, ¿no ve? La histidina y la fenilalanina. Cuando pase esto en su examen, tienen que analizar siempre a la molécula más aromática, ¿no? Siempre va a pasar eso, ¿no? Incluso como les dije, ¿no? ¿Cuál es el aminoácido más semiesencial, ¿no? Que es la arginina, pero si no la encuentran entre las preguntas y está la histidina, eligen histidina. En este caso pasa lo mismo. La histidina pertenece a los aminoácidos básicos y a los aromáticos. ¿Cuál sería? Fenilalanina, porque es netamente aromático. ¿Me entienden? Pasaremos a los siguientes. El inicial D identifica el aminoácido glutamato, ¿no? Cuidado, se confundan, porque la glutamina es Q. ¿Cuál es triptófano? W. Selenocisteína, acuérdense, es U. U, ¿ya? U. Y su abreviación de 3 letras es SEC. Aspartato es D. Perdonen, glutamato es de E, ¿ya? Es aspartato, chicos, van a disculpar, es aspartato, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes aminoácidos es no esencial? ¿Se acuerdan del mnemotécnico? ¿Cuáles eran los aminoácidos esenciales? Cisteína. ¿Se acuerdan del mnemotécnico? Esta vez súper. Vale, me hizo feliz y triste, ¿no ve? Y se tienen que acordar siempre de estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, valina, valina es esencial, entonces no es la respuesta. Después leucina no está, metionina tampoco, histidina tampoco, isoleucina tampoco. Fenilalanina está, entonces no es la respuesta. Lisina está, no es la respuesta. Triptófano y treonina, ¿no? Está la treonina. ¿Cuál es la respuesta? Cisteína. Por eso siempre acuérdense del mnemotécnico, ¿vale? Es muy importante. Ah, esto me olvidé decirles. Al doctor le gusta preguntar la cantidad de proteínas que tiene una, perdón, la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína. Igual se los estoy dejando acá, ¿vale? Importante, sí, todo, pero quisiera que le tomen en cuenta mayormente a esto. Le van a sacar screenshot ya. A la ubiquitina lo ha preguntado el doctor. La tinina es importante, ¿ya? Después, a partir de acá, la hormona liberadora de tirotropina es importante. La angiotensina 2. Esto está mal, por si acaso. La angiotensina 2 es 8. La angiotensina 2 es 8. La hormona antidiurética igual, pregunta el doctor. Oxitocina igual. Angiotensina igual. Esto 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 igual, pregunta. Esto igual. Ya, saquen el screenshot a todos los que estén marcados, se tienen que acordar, ¿vale? Para su examen, sí o sí se memoricen estos, y si pueden, todos los demás, ¿ya?
Es importante que se memoricen todos estos, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan de esto? Lo leo, denme un ratito. Como les digo, si pueden todo, pero los que están marcados de azul, sí o sí los memorícenlos, por favor, ¿ya? Es para que lo tengan de mejor manera. Siempre le gusta preguntar al doctor estas cosas, como van a ver ahorita. Ya, continuaremos. Seguimos acá. ¿Cómo se llama la molécula que degrada? Ah, no, aquí estamos. ¿Cuál de las siguientes es un tripéptido, chicos? Aquí tenemos a la oxitocina. La oxitocina no es, ¿no? ¿Cuál de todas estas es? Y yo les he hablado en alguna clase, es de la glutatión. Esto está mal transcrito. Es la glutatión. Acuérdense, la glutatión era un antioxidante formado por 3 aminoácidos. Estamos hablando de un tripéptido, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 aminoácidos? Electrocardiograma. ¿Qué es E? Glutamato. ¿Qué es C? Cisteína. ¿Qué es G? Glicina. Y es una molécula, como dato, donde se forma un enlace pseudopeptídico. Un enlace pseudopeptídico. ¿Por qué? Porque en vez de unirse el grupo carboxilo del carbono alfa con el grupo amino del carbono alfa del glutamato y la cisteína, se une el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato con el grupo amino del carbono alfa de la cisteína. No se está formando por el carbono carboxilo del grupo alfa, del carbono alfa, ¿no? Entonces, eso lo convierte en un enlace pseudopeptídico, ¿no? Importante, por eso les digo, memorícense la cantidad de aminoácidos, ¿no? Después tenemos esta, chicos. ¿Cómo se llama la molécula que degrada proteínas? Proteasa. Sí, degrada proteínas. ¿La ubiquitina qué hace? Se une a la proteína para degradarla, para que la proteasa la degrade. Cuando nosotros hablamos de proteasas, ustedes vamos a, ay, me he olvidado mencionarles eso. Dentro de las proteasas tenemos tanto las endo y las exopeptidasas, ¿no? Las endo y las exopeptidasas. La ubiquitina trabaja con otra molécula que es el proteosoma, ¿no? Por eso se le llama la vía ubiquitina-proteosoma. ¿Qué hace la ubiquitina? Una proteína mal plegada, imagínense es esta, ¿no? Esta, lo que hace la ubiquitina es marcarla. Esa es su función de la ubiquitina, la marca, para después transportarla al proteosoma, ¿no? Que es como un basurero donde se va a destruir la proteína y los aminoácidos se van a reciclar para formar otra proteína, ¿no? En este caso, las proteasas, como les digo, tanto la endo y la exopeptidasa se van a encargar de degradar a las proteínas, ¿no? A este nivel tenemos varios tipos de enzimas. Entonces, la respuesta más correcta, sí, estás bien, sería las proteasas, ¿no? Ahora, continuaremos a lo siguiente. ¿Cómo se llama el reactivo de Sanger? ¿Cuál es el reactivo de Edman? ¿Se acuerdan? Les dije, sí o sí se tienen que aprender los dos. Reactivo de Sanger, chicos, 1-fluor 2,4 dinitrobenceno. Reactivo de Edman, fenil isotiocianato, ¿no? En este caso, ¿qué te está preguntando? Sanger, ¿no? Sería el 1-fluor dinitrobenceno. En este caso estaría esta respuesta, ¿no? Por cada giro de hélice alfa, ¿cuántos aminoácidos existen? 3.6. 3,6. Y si Mm, hablamos de nanómetros, ¿cuántos serían, chicos? 0.54 creo. 0,54 nanómetros, ¿no? 0,54 nanómetros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, continuaremos. Se forman enlaces disulfuro entre, cisteína, cisteína. exacto, ¿no? Les dije, ¿no? Los enlaces de disulfuro se forman entre cisteína y cisteína, ¿no? Entonces la respuesta sería esta. A las proteínas de choque térmico, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Las chaperonas. Las Chaperonas. chaperonas, ¿no? Las chaperonas. Exacto. Entonces, son chaperonas. Ahora, continuaremos. Cada tercer aminoácido en la cadena de colágeno se localiza el aminoácido Piscina. glicina, exacto, ¿no? ¿De qué aminoácidos está formado el colágeno, chicos?
Acuérdense, como siempre está, es la fórmula XY glicina. Este espacio de X y Y puede estar formado por lo que es la prolina y la lisina. Pero como ustedes han visto, hay modificaciones post-traduccionales, ¿no? Los que se acuerdan, la modificación post-traduccional de la lisina es la 5-hidroxilisina y la de la prolina es la 4-hidroxiprolina, ¿no? 4-hidroxiprolina, ¿no? Entonces, este espacio de X puede ser rellenado por una prolina o la 4-hidroxiprolina y de Y puede ser también por la lisina o la 5-hidroxilisina o viceversa, ¿no? Pero siempre el tercer aminoácido va a ser glicina. Ahora, ¿con qué función nosotros hidroxilamos a la prolina y la lisina? Para formar la unión con las otras cadenas de colágeno y así formar diferentes tipos de estructura como ustedes ya han visto, ¿no? Como la lámina basal. Esa es la importancia, ¿ya? De hidroxilar, formar enlaces de unión. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes proteínas tiene una forma relajada y una forma tensa? Hemoglobina. La Hemoglobina. hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, ¿de qué depende? De la saturación con la que se encuentren unidas los oxígenos, ¿no? Y ahí tenemos que hablar del efecto Bohr y el efecto Haldane, ¿no? ¿Se acuerdan del efecto Bohr y el efecto Haldane? ¿Les mencionó el doctor en teóricas? Chicos, ya, les voy a mandar al final el efecto Bohr y el efecto Haldane, porque no tengo una imagen. El efecto Bohr es cuando disminuye el pH, ¿no? Pero aumenta la cantidad de la temperatura, aumenta la cantidad de difosfoglicerato, y el efecto Haldane es lo contrario, aumenta el pH, disminuye el 2,2 difosfoglicerato y disminuye la temperatura, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. Ya, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿A qué clase como les dije, miren, a la clase 5, ¿qué enzima corresponde? Las isomerasas, ¿no? A las oxidorreductasas son la clase 1. ¿Qué eran las hidrolasas, chicos? Clase 3. Las 3. ¿Cuáles son las transferasas? Clase La 2. dos. Las 2. ¿Cuáles son las translocasas? 7. 7. Las 7, exacto. Por eso les dije, le gusta al doctor preguntar. ¿Y cuáles son las ligasas? Ay, no puedo. Ya está. ¿Cuáles son las ligasas, chicos? Clase 6. Las 6, ¿no? Eso es lo importante que se tienen que acordar. Algo que me olvidaba mencionarles hace rato de esto. Quiero que vean esto. Es importante, pero nos hemos saltado, van a disculpar, porque sí les estaba hablando de esto. Es importante que se acuerden los ejemplos, ¿no ven? Porque miren, ya hemos hablado de las oxidorreductasas, ¿no? Eran las deshidrogenasas, ¿no? Las oxigenasas, las oxidasas, también eran las hidroperoxidasas, ¿no? Pero cuando hablamos de las transferasas, estamos hablando de transaminasas, fosfotransferasas, ¿no? Cuando hablamos de las hidrolasas, ¿qué te dice? Que incorporan una molécula de agua para romper, ¿no? Rompen con una molécula de agua. Y agarren la lógica, como les dije a algunos en laboratorio, en clases, cuando uno es, por ejemplo, una glucosa, con una glucosa se está formando un enlace glucosídico. Cuando uno es un aminoácido con un aminoácido, se está formando un enlace peptídico. Cuando se une un aminoácido con otro, se forma el enlace peptídico, pero se libera una molécula de agua. Está perdiendo 18 gramos de peso molecular, ¿no? Y así es como se dan cuenta de la sacarosa, ¿no? Igual lo mismo de la glucosa, perdía 18 gramos, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene esto en el tema de enzimas? Así como están perdiendo una molécula de agua para unirse, podemos meter una molécula de agua para separarlos. Y esa es la función de las hidrolasas. Entonces, todas las macromoléculas se van a romper por hidrolasas. ¿De qué estamos hablando? Lípidos, lipasas, fosfatasas, peptidasas, aminoácidos, nucleasas, ácidos nucleicos, amilasas, carbohidratos. ¿Me entienden? Entonces, las hidrolasas tienen esa característica. Pasaremos a las liasas. Importante que se acuerden de estas dos, sobre todo la descarboxilasa, por eso se los estoy poniendo de rosado. ¿Por qué? Porque quiero que miren las ligasas. Las ligasas se encargan de la carboxilación, pero las liasas se encargan de la descarboxilación. ¿Ya?
Después las isomerasas, ¿no? Tenemos las mutasas, racemasas y por último las translocasas, ¿no? Eso era lo que les quería mostrar. Ya, continuaremos entonces. Oh, continuaremos. Ya. Ya habíamos terminado esto. Ahora pasaremos a esto. El modelo de Fisher, chicos. ¿Cómo es el modelo de Fisher, chicos? Cerradura. Cerradura, ¿no? Cerradura. Llave, ¿Por qué? Ay, perdón. Llave y cerradura, ¿no? Llave y cerradura. ¿Y cuál era el de Kochland? ajustado inducido. Entonces este es de Kochland. ¿Qué te está pidiendo? El de Fisher, ¿no? ¿Cuál sería el de Fisher? Plantilla fija, ¿no? Porque es fijo, ¿no? Este sería otro nombre por si acaso, ¿no? De la llave cerradura, ¿no? Y esto es nada que ver, ¿no? Catálisis ácido base, inhibición alostérica y modelo ortomolecular, ¿no? Sí o sí tenía que estar entre estas dos. Por eso les digo, es importante que se acuerden. Otra pregunta, ¿cuántas formas de lisosimas tiene la lactato deshidrogenasa? ¿Cuántas tiene, chicos? Les mencioné. ¿Cuántas tiene, chicos? Cinco, ¿no? Cinco isoformas de lactato deshidrogenasa. Ahora, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las enzimas se van a dar cuenta que son marcadores de enfermedades patológicas, ¿ya? Dentro de la lactato deshidrogenasa es importante porque nos ayuda a indicar un daño perdón, se me ha trabado, daño muscular, un daño muscular. ¿No? Y cada una tiene una función importante, ¿vale? Eso quiero que se acuerden, ¿no? Esto te dice el Harper por si acaso. La lactato deshidrogenasa 5 te puede inducir a una relación con un daño muscular o hepático, ¿ya? Por eso es importante, ¿ya? Después les he mencionado cuántas isoformas tiene la creatininquinasa, ¿no? Les dije, ¿no? La CKP, la CKP, ¿no? O también la abrevian como CK. Tiene tres isoformas, chicos. Acuérdense, tres isoformas. La uno, la 2 y la 3. La uno, la 2 y la 3, ¿no? La CCK1 es la CCKBB. La CCK2 es la MB. La CCK3 es la MM. ¿Por qué les menciono esto? Porque es pregunta del doctor. La BB se encuentra en el cerebro, la MB en el músculo cardíaco y la MM en el músculo esquelético, ¿ya? En el músculo esquelético. Esto es igual a la la creatinin fosfoquinasa es muy importante porque es un marcador de infarto al miocardio agudo. ¿Cuál creen que esté relacionado con el infarto agudo al miocardio? La CCK. Pues, ¿por qué? Porque ¿de dónde se encuentra, chicos? En el músculo cardíaco. Cantidades elevadas de CPK o creatinina fosfoquinasa en la sangre van a indicar un daño. Su pico se eleva a las 6 horas y su pico máximo es a las 18 horas, ¿no? Eso es lo importante que tienen que saber de esto, ¿no? ¿Cuántas isoformas tiene la creatinina fosfoquinasa, chicos? Respondan, pues, chicos. Ya. Tres, ¿no ve? Tres. Continuaremos a la siguiente. El NAT-fosfato participa en reacciones de, acuérdense, de deshidrogenasas. Las deshidrogenasas utilizan al NAT-fosfato o al FAT, ¿no? Formas activas de la vitamina B3 y la B2, ¿no? ¿A qué grupo pertenecían las deshidrogenasas, chicos? Óxido reducción. Óxido reducción, ¿no? Óxido reducción. Después, continuaremos. La 23. Las enzimas que se elevan en caso de infarto al miocardio son. ¿Cómo se llamaban estas, chicos? Creatinina Creatinina sin fosfoquinasa, ¿no ve? ¿Cuál sería? La creatinina sinasa. ¿Me entienden? Importante. Después hablaremos de la constante de Michaelis-Mendel, ¿no? La constante de Michaelis-Mendel. ¿Qué es la constante de Michaelis-Mendel, chicos?
A eso creo que no les dije, ¿no? La constante de Michaelis-Mendel es lo que dice acá en la C, en la B diré. La concentración del sustrato es cuando alcanza la mitad de la velocidad máxima. Eso es lo que significa la constante de Michaelis-Mendel, ¿vale? Aquí el doctor, miren, en su examen ha preguntado algo que no tiene nada que ver con el tema, pero de seguro les ha debido mostrar un cuadro hablando de lo que son los ácidos grasos, ¿me entienden? Los ácidos grasos. Entonces, por eso es que les ha llegado a preguntar ¿cuál de los siguientes tiene 18 carbonos de ácidos grasos? Y es lo que es el ácido palmítico, ¿no? El ácido palmítico es el que tiene 18 ácidos grasos. Ahora, ¿cuál es? Perdón, este tiene 16 ácidos grasos. El ácido araquidónico tiene 20 ácidos grasos y el ácido esteárico tiene 18, ¿no? Entonces, el doctor se saca este tipo de preguntas. Por eso les dije que siempre revisen qué fotos ha mostrado en clases, ¿no? Que para el siguiente rote mejor si se hacen un grupo y tengan un compilado de todas las fotos que ha mostrado el doctor en clases, ¿vale? Ahora la cardiolipina, chicos. La cardiolipina, ustedes ya han visto, ¿no? En prefas te mencionaba que se encontraba en la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y era un tipo de fosfolípido. Igual, pregunta que el doctor se ha debido de sacar de una foto de sus clases, ¿no? Continuaremos con esta. ¿Cuál de las moléculas está presente en el surfactante alveolar? Las lecitinas. No siento que, bueno, estas cositas no tienen nada que ver con el tema, no lo hemos hablado, entonces son las lecitinas. Acuérdense que el surfactante alveolar también tiene inmunoglobulina A, ¿no? Y también tiene la dipalmitoil fosfatidil colina, ¿no? Esos son componentes de lo que es el surfactante alveolar, ¿vale? Que es un fosfolípido, tiene la característica de ser casi un fosfolípido, no tiene una propiedad anfotérica. Ya, seguiremos. En los vegetarianos, ¿cuál de esta vitamina está deficiente, chicos? ¿Cuál creen? Cobalamina. La cobalamina, ¿no? Porque se encuentra mayormente en las carnes, ¿no? Y que ayuda al transporte, el transporte de la vitamina B12 es mediada por el factor intrínseco, ¿no? ¿Quién libera el factor intrínseco, chicos? Células oxídicas. Sí, células oxínticas, ¿no? Las células oxínticas o células gástricas, ¿no? Este también se le llama el factor intrínseco de Castle, ¿no? Si hay una deficiencia del factor intrínseco, igual va a haber una deficiencia de vitamina B12 en el cuerpo que ayuda a la maduración de los eritrocitos. Entonces va a haber eritrocitos irregulares. ¿Cómo se llama eso, chicos? Ustedes ya han visto en fisiología, cuando hay una deficiencia de esta enzima te puede dar una anemia megaloblástica, ¿no? Una anemia megaloblástica. Pasaremos ahora a los exámenes del 2023-2024, chicos, porque esos son los que más les sirven para el doctor, ¿vale? A ver, ¿me confirman si todos pueden ver? Sí se puede. Ya, como les dije, miren, en mi año ha preguntado el doctor, miren la 35. ¿Qué base de datos se encuentra en la secuencia de proteínas y nucleótidos biológicos? Por eso les dije, solo del tema 1, ¿qué tienen que saber? El apéndice, ¿no ve? Y miren, aquí está todo, ¿no? Aquí el doctor les está preguntando esto. ¿Y qué les dice? Miren, ¿qué base de datos se encuentra la secuencia de proteínas y nucleótidos biológicos? Debería ser, ¿cuál creen, chicos? Debería ser GenBank, ¿verdad? Esto está mal por si acaso. Se debería ser GenBank, ¿no? GenBank. Después, ejercicios de pOH, ¿no? Y aquí se los estoy mostrando. Les voy a pasar esto igual, ¿no? Donde tienen que saber la ecuación del pOH, ¿no? Donde pOH más pH es igual a 14, ¿no? Y solo después es una simple ecuación de despejación, ¿no? Después, miren, les pregunta cuál de las proteínas, esta es una mala transcripción de uno de mis compañeros, ¿no? ¿Cuál de los aminoácidos es no esencial? Sería la tirosina, ¿no? Después ha puesto una foto el doctor el año pasado, ¿no? ¿Qué aminoácido es este, chicos? Ah, dato, por si acaso, aquí por ejemplo está bien feo el aminoácido. Siempre reconozcan primero el grupo carboxilo y al grupo amino, ¿no? Y de ahí van a reconocer al carbono central o el carbono alfa. Miren, en este caso siempre el grupo amino va a estar unido al carbono central o al carbono alfa, ¿no? Y aquí está el grupo carboxilo. Entonces esta sería su cadena lateral. Primer paso, reconocer a los dos grupos, ¿no? ¿Dónde está el carbono alfa? Segundo paso, reconocer el grupo, ¿no?
tiene un grupo amino. ¿Cuál va a ser? Básicos. Tenemos 3 básicos, ya se está limitando todo, ¿no? Ahora miren, es largo y solo tiene un grupo amino. No está formando un anillo ni tiene una gran cantidad de grupos amino. Es la lisina, ¿vale? Sí, sí. Es la lisina. Ahora, esta es otra de sus preguntas del doctor. Uy, se me pasó igual decirles esto. Aquí se los he puesto. Digestión de proteínas, como su compañera mencionó, proteasas, ¿no? Dentro de las proteasas teníamos las endopeptidasas y las exopeptidasas, ¿no? Aquí se les estoy mostrando un péptido, esto les habla el doctor en clases, entonces es importante que le presten atención, chicos. Eso no está en el libro. Las peptidasas y las endopeptidasas y las exopeptidasas tienen una característica de romper a las proteínas. Cualquier cosa que tú comas, carne, pollo, va a llegar a tu estómago, ¿no? Y ahí va a comenzar la digestión de las proteínas, en el estómago, ¿ya? Como su compañero mencionó hace rato, ¿no? Dentro de las células oxínticas está el factor intrínseco de Castor y el ácido clorhídrico. Pero las células principales de acuérdense, de pepsinógeno, se van a encargar de liberar esta enzima, el pepsinógeno, que se va a activar por el ácido clorhídrico a pepsina. Pero ahora entenderemos esto. Una proteína tiene un lado N y un lado C, es decir, un lado amino y un lado carboxilo, porque empieza por un grupo amino y va a terminar por un grupo carboxilo libres. Entonces, ¿qué van a hacer las exopeptidasas? Romper desde los extremos. Si está empezando a romper desde el lado amino, los vamos a llamar aminopeptidasas. Si empiezan a romper desde el lado carboxilo, vamos a llamarles carboxipeptidasas. ¿Me entienden? Ahora, ¿a quiénes les llamamos endopeptidasas? A las que rompen adentro. No están empezando por los laterales, están empezando a comer por adentro. ¿Me entienden? Y ahí tenemos a la pepsina, tripsina, quimiotripsina, elastasa, entre otras. Ahora, ¿cuáles son las preguntas del doctor? Estas, pepsina, tripsina, quimiotripsina y elastasa. Esas son sus preguntas del doctor. Ahora, ¿por qué? Porque les hace como un ejercicio el doctor. Y para eso tienen que acordarse qué rompe cada uno. La pepsina va a romper fenilalanina, triptófano y tirosina. La tripsina va a romper arginina y lisina. Y la quimiotripsina, triptófano, tirosina y fenilalanina. ¿Cómo se van a acordar de esto? La pepsina va a romper los aminoácidos aromáticos, menos la histidina. La tripsina va a romper los aminoácidos básicos, menos la histidina. Y la quimiotripsina va a romper los aminoácidos aromáticos, menos la histidina. Entonces, ¿a quién le estamos raleando de todo esto? A la histidina. Y acuérdense de esa manera. Ahora miren, la pepsina va a romper el lado N, pero la tripsina y la quimiotripsina van a romper el lado C. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí es donde hay la complejidad del ejercicio. Miren, como han visto, un aminoácido, qué bacana, chicos, van a disculpar. Ya, un aminoácido, como les dije, tenía su carbono alfa, su carbono carboxilo y su grupo amino, ¿no? Entonces, aquí se va a unir a un aminoácido y aquí se va a unir a otro, ¿no? Y ahí se están formando enlaces peptídicos. ¿Qué le llamamos que rompe el lado N? Va a romper este lado, el lado del grupo amino. Y el lado C va a romper el lado del grupo carboxilo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, esta molécula, cada una va a tener su lado N y lado C. Miren, por ejemplo, de la arginina, lado N, lado C. Del triptófano, lado N, lado C. De la lisina, lado N y lado C. Y ahí te puedes complicar y ahí puedes fallar con lo del ejercicio del doctor. Ahora leeremos su pregunta del doctor. Indique cuántos aminoácidos libres quedan de la siguiente cadena si se usa pepsina y quimiotripsina. Entonces aquí estamos utilizando a dos. ¿Cuáles son? La pepsina, que rompe los aminoácidos aromáticos del lado N, y la quimiotripsina, que rompe los aminoácidos aromáticos del lado C. Entonces empezaremos a buscar los aminoácidos aromáticos. Primero empezaremos por la pepsina, lado N. Triptófano, vamos a romperlo acá, ¿no? Lado N. Después, lo de morado por si acaso es. Después vamos a romper lo que es la quimiotripsina. Perdón, vamos a romper el triptófano. Lado N. Vamos a hacer lo mismo con la quimiotripsina. Vamos a romper a este lado y vamos a romper a este lado. Y también vamos a romper a este lado, al lado de la fenilalanina, ¿no? Porque es un aminoácido aromático. ¿Cuántos aminoácidos libres nos están quedando? Aquí aumentenle una línea más. Miren, aquí tenemos un dipéptido. Ya tenemos aquí un aminoácido libre, un tripéptido,
un aminoácido libre, otro aminoácido libre y un dipéptido. ¿Cuántos aminoácidos libres tenemos? 3. Y el tutor les puede preguntar, ¿cuántos dipéptidos tenemos? 2. ¿Cuántos tripéptidos tenemos? 1. ¿No? Y es la forma en la que el doctor pregunta esto. Después, yo les he dicho, ¿cuáles son los enlaces Phi-Si-O? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el enlace Si? La respuesta era la unión del carbono alfa con el carbono carboxilo. Esto me entendieron, ¿verdad, chicos? Sí, Aux. Ya, continuaremos. Pasaremos a lo siguiente. Uno de los siguientes es conocido como el reactivo de Edman. ¿Ves? Como les digo, eso le gusta preguntar al doctor mucho. Después, los aminoácidos presentes en los giros beta. Esto está mal por si acaso, chicos. Mal transcrito. No era así la pregunta. Después, como les dije, van a entrar ejercicios de goteo. Ejercicios de goteo. Eso se lo tienen que saber bien. Se los estoy dejando en la anterior clase lo hicimos, ¿no? Y vamos a tardarnos mucho. Creo que ya se ha hecho muy tarde igual. Se los estoy dejando, pero de todas maneras acá el ejercicio de goteo y los ejercicios que ha hecho el doctor en clases pasadas, ¿vale? Aquí está lo del goteo. Y aquí está la pregunta del doctor, ¿vale? Ah, y miren, quiero que analicen esto. Para la pregunta del anterior año, nos ha pescado, ¿por qué? Ha hecho doble vez la pregunta de paso, porque nos ha pedido la solución glucosalina isotónica. Esto está mal transcrito de nuevo, no es glucosalina, es, ¿qué, chicos? Es solución glucosalina isotónica. Ah, sí está bien, ¿no? Perdón. Ya, la glucosalina isotónica. ¿Cuánto de glucosa tiene? 2.5%. Entonces teníamos que trabajar con esto. Si no sabías, pues pena, ¿no? Entonces por eso les digo, apréndanse eso, ¿no? Y aprendan a resolver los ejercicios. Después nos ha preguntado cuál es el valor de la P50 de la hemoglobina adulta, chicos. ¿Cuánto es? 26, creo. ¿Y cuánto era de la hemoglobina fetal? 28. Y 20, 20, 20, Ah, 20, 20, 20. 20. ¿Cuánto era la P50 de la mioglobina? 2.4 a 2.6, ¿no? Que el músculo cuando llega por debajo de 5 se empieza a suministrar, ¿no? Después, miren, una de las razones de la adaptación a la altura es el aumento de la síntesis de 2,3 bifosfoliserato, correcto esto. Después la misma pregunta, como les digo, miren, ha vuelto a preguntar, ¿cuál es la hemoglobina que se afecta en la anemia falciforme? La hemoglobina S, y les he explicado por qué. Esta, por si acaso, es la hemoglobina glucosilada, ¿no? Es la forma de expresar la hemoglobina glucosilada. Y es un marcador de la diabetes, por si acaso, por encima de 6 miligramos de cilitro. Después, estas se han olvidado. ¿Quién denominó sitio alostérico en las enzimas? Monod, chicos, monod. Como les digo, la doctora hace muchas preguntas comunes, las que les he dicho, y a veces tiene ya lo que han estudiado hasta ahora, ¿no? Después, ¿quién denominó el sitio activo a la estructura el sitio activo a la estructura de la enzima? Ha sido Fischer, ¿no? En este caso no nos ha preguntado ni Fischer ni Koshland, ¿no? El doctor lo que ha hecho en nuestro examen, a eso igual tengan cuidado, chicos. El año pasado, por ejemplo, teníamos que dar examen una fecha determinada y se ha movido, no sé por qué, por paros, no me acuerdo, pero se movió. Y eso ha ocasionado que hay una semana más. Y el doctor por esa semana más, si se dan cuenta, las preguntas últimas son bien tranquilitas. Pero mientras vamos a ir subiendo, se van a dar cuenta que el doctor se ha tocado. Llora, ¿no? Se ha tocado el doctor. No sé de dónde sacan sus preguntas, la verdad. No, como esto, lo ha cambiado. Ha de preguntar algo con esto, pero va a preguntar ya algo que no está en el libro. Después, ¿cuál de las siguientes isoenzimas de la lactato deshidrogenasa se usa en infarto al miocardio? Las 5, chicos. El Harper les dice las 5. El Harper les dice las 5, esto está mal igual. Después les dije, ¿no? La P50 de la hemoglobina era 26, es igual. Dame un rato. Continuaremos. ¿Cuál es la isomerasa? Está incompleto. Ejercicios de osmolaridad, por eso les digo, apréndanse. Después miren la 15. Quiero que vean la 15. Dame un ratito, chicos. Ya. Quiero que vean la 15. Miren, las enzimas del ser humano cuando se encuentran en temperaturas extremas sufren desnaturalización. Desnaturalización. ¿Ya? Ahora, por qué sufren esto, chicos?
Las enzimas sueltas, ¿no? Porque aquí no te está diciendo que están unidas, porque cuando las enzimas están unidas a proteínas, pueden llegar ¿a qué les digo? A tolerar las temperaturas extremas. Pero en este caso solo estás hablando de una enzima libre, ¿no? Que se desnaturaliza. Un ejemplo, todas las proteínas se desnaturalizan a temperatura elevada. Les pongo un ejemplo, el huevo que ustedes se cocinan cada día en la mañanita o no sé, ¿me entienden? El huevo cuando lo abren es literalmente un líquido casi transparente, ¿no? Bueno, no transparente, es medio amarillento. El punto de todo esto que quiero que entiendan es que cuando lo fríes, lo estás haciendo a temperaturas extremas, el huevo va a tener la misma cantidad de proteínas. Lo que estás haciendo la estás desnaturalizando. Estás rompiendo esos enlaces cuaternarios, terciarios, secundarios de la molécula. Lo que estás haciendo es desnaturalizar, ¿no? A temperaturas extremas, chicos. A temperaturas extremas, ¿no? Después, como les dije, ¿no? Se tienen que aprender eso de las concentraciones de sustrato, ¿no? Cuando llega la actividad enzimática, una reacción de orden cero, la concentración de sustrato es mayor que la del Km. Después, el Km tiene el mismo valor que ese, la velocidad, si la velocidad se reduce a la mitad. Está en lo que les he mandado, por si acaso, lo van a leer bien. Después, ¿cuál es el inhibidor competitivo? Y aquí empiezan las preguntas, miren, las preguntas del doctor que no sé de dónde se ha sacado. ¿Cuál es el de los siguientes? Es un inhibidor competitivo de la succinato deshidrogenasa. El piruvato. Y esto está en cuarto rote. El mecanismo del tenofovir inhibe la enzima transcriptasa. Se los estoy dejando aquí con las respuestas por si acaso, chicos. Esto lo he revisado lo primero. Esto, por ejemplo, esta pregunta de la pregunta 9, lo ha sacado de una imagen que nos ha mostrado en clases. Las enzimas que oxidan a los ácidos grasos se ubican en la mitocondrias. Y esta era la respuesta. Y pues si no has ido a su clase, no has visto ni siquiera la foto, ni por qué hayas ido a su clase, lleva sus clases y no le da importancia. Por eso les digo, consejo, hagan eso, ¿no? ¿Cuál es el activador alostérico de la enzima carboxilasa de acetilcoenzima A? Es la serina, ¿no? Y ahí están todas las cosas para que puedan resolver ustedes, chicos, ¿no? Esto ya no está en el cuadro y como les digo, se los estoy dejando en imagen, por eso los saltaré nomás para que avancemos lo que hemos visto conmigo. Por último, vamos a resolver el pasadito del 2023, ¿ya? Con eso me voy a dormir yo. Ya, van a disculpar, chicos, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes aminoácidos corresponde al grupo de los hidroxilados? Ya hemos avanzado, ¿no ve? STI, ¿no? STI. Consejo que les recomiendo, amanezcanse y vayan resolviendo los pasaditos por orden, ¿no? Y no solo resuelvan el ejercicio, sino resuelvan lo demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué aminoácidos? La leucina. ¿Cuáles son los aminoácidos que comparten con la leucina? La valina y la isoleucina, que son ramificados. La metionina azufrados con la cisteína. Y así vayan resolviendo, chicos, ¿vale? Consejo. ¿Cuál de los siguientes bases de datos cuenta la estructura tridimensional? Esto está mal, no es ICDB, es PDB, chicos, por si acaso. El PDB es la base de datos que cuenta con las estructuras tridimensionales de las macromoléculas. ¿Cuál es el aminoácido que permite formar enlaces disulfuro? La cisteína. ¿Ves? Le gusta preguntar al doctor ese tipo de cosas. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene la alanina? 1. Así sea el aspartato, glutamato, como les dije, 1. ¿Cuál es el único que no tiene carbonos asimétricos? La glicina. Ah, por si acaso, se llama carbono quiral o asimétrico. ¿A cuánto de valor de pH se encuentra el ácido aspartico con carga neta cero, chicos? 3. Ejercicio de pOH, ustedes, ¿cuál es el reactivo de Sanger? Dinitrofluorobenceno, aquí ya lo está haciendo de una manera abreviada. La estructura química de qué aminoácido se trata, ¿no? Y ahí ustedes tienen que reconocer, ¿no? Como les digo, siempre reconozcan primero el grupo carboxilo y el grupo amino. Después de reconocer esto, este es el carbono alfa, miren, un carbono y se dobla. ¿Qué aminoácido es? La valina, ¿no? La valina. Oh, leucina. Valina. No, es leucina. Perdonen, chicos, es leucina, porque aquí se forma uno y aquí está otro carbono. Van a disculpar. No, aquí se forma uno y aquí se forma otro. Uno, dos, y aquí está recién la división, ¿no? Mil disculpas, es la leucina. Después, los ángulos phi, como les digo, ¿no? Que enlazan carbono alfa y grupo amino, carbono alfa, carbono carboxilo sí y el omega, ¿no? Después,
Si no pregunta la cantidad de aminoácidos, va a preguntar el diámetro, ¿no? Perdón, la longitud, 0,54 nanómetros, ¿no? Y así, esto por si acaso, chicos, está en lo que es el tema 4, ¿no? Está en el tema 4. Denle una repasadita a eso. La proteína prion PRPSC es rica en láminas beta. Esto lo ha debido decir en una teórica el doctor. ¿Cuál es el aminoácido que se repite en pues, cada 3 posiciones en la secuencia del glucógeno? Ya vamos a avanzar, chicos. La glicina. ¿Cuántos hélices alfa tiene la estructura de la mioglobina? Ah, hélices alfa de la estructura de la mioglobina. ¿Cuántos serán, chicos? 8. Tengan mucho cuidado. 8. Después, nuevamente, P50 de la hemoglobina fetal. 20. Después, miren, y aquí el doctor se ha confundido. Indica la respuesta correcta al inciso. Ya, de 26 eran el adulto, ¿no? Después les voy a mandar lo del efecto Bohr y el efecto Haldane. Después miren, ¿cuál es el aminoácido que se reemplaza el glutamato en la hemoglobina S? La valina. Las enzimas exocinasas se clasifican en la clase 2. Ya. Las translocasas, como les dije, lo que el doctor dice, ¿no? Pertenecen a la clase 7 y así consecutivamente con sus preguntas sigue repitiendo lo mismo que les he mostrado, ¿vale? Entonces estudien lo que les voy a mandar al grupo y si tienen alguna duda me avisan. Nos pasa el Canva, por favor. Sí, les voy a pasar, chicos. Palabra. Esta vez sí les voy a pasar. Les voy a mandar un enlace. Les voy a mandar un enlace. Lo voy a subir a un PDF, a un Drive. Y lo voy a dejar abierto por si acaso, para que todos puedan aprovecharlo. ¿Alguna duda más que tengan? Ya, diferencia entre PK1 y PK2. Te voy a mostrar acá ya. El PK1, pucha, ya. El PK1 corresponde al grupo carboxilo del carbono alfa. El PK2 corresponde al grupo amino del carbono alfa, ¿no? Y el PK3 es dependiente de si una molécula tiene una cadena lateral que tenga un grupo que se pueda ionizar, ¿no? Te voy a mostrar ahorita, dame un rato. ¿Por qué es importante los pKs? Como les he dicho, es el pH al cual un ácido, una base débil se encuentran 50% ionizados y otros 50% desionizados, ¿no? Y el Harper tiene una imagen donde te muestra todos los aminoácidos y su pK. Esto no avanzó con el doctor en una clase, ¿no? PK1, PK2, PK3. PK1 siempre va a corresponder al grupo carboxilo. PK2 al grupo amino y PK3 al carbono lateral. Y si se dan cuenta, perdón, al grupo de la cadena lateral. Si se dan cuenta, todos van a tener un PK1 y PK2, porque todos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino en su cadena, pero no todos van a tener de la cadena lateral. ¿Me entienden? Por ejemplo, miren, la cisteína tiene en su cadena lateral un azufre con el que está terminando. Va a tener un pK. Pero miren, la metionina no, está acabando en carbono. No va a tener pK. Y así con todas las moléculas que van a ver. Las más importantes son las básicas y las ácidas, ¿no? Ahí lo han debido ver, ¿no? Y eso, ya chicos, me cansé. Ahora sí, ¿qué debemos tomar en cuenta para los ejercicios de soluciones? Ya, para los ejercicios de soluciones, tengan en cuenta mucho esto. Como les dije, a ver, haremos este ejercicio. Ya. Yo les aconsejo, como les digo, siempre sean ordenados. El orden va a ayudarles mucho. ¿No? En este caso, ¿qué les está pidiendo? Molaridad, molaridad. Entonces, siempre anótense en datos. ¿Qué les está pidiendo? Datos, molaridad. ¿Y cuál es la fórmula de la molaridad? Moles sobre litro, ¿no? Entonces, primero empiecen por eso y después ya vayan agarrando lo demás. El volumen te está dando en mililitros. ¿Qué te está pidiendo? En litros. Lo convertiremos directo. ¿Cuánto es 300 mililitros en litros? 0,3 litros. Ya tienes uno. Te falta moles. ¿Qué te está dando? Cloruro del sodio al 10%. Entonces anotamos, ¿no? ¿Cuánto era 10%? 10 gramos en 100 ml, ¿no? 100 ml, ¿no? De cloruro de sodio. Ahora, nuevamente, como les digo, siempre que tengan un dato individual, empiecen por ese. En este caso, ¿cuál es nuestro dato individual? El volumen. Entonces empezamos por nuestros 0,3 litros. Ahora, miren, aquí hay ya una parte diferente, ¿no? Son 10 gramos en 100 ml. Pero estos 100 ml los podemos directamente convertir a litros en 0,1
litros, ¿no? Después, seguimos, ¿no? Gramos a moles, ¿no? Cloruro de sodio tiene 58.5 gramos en un mol. Y ustedes hacen, ¿no? Litros con litros, gramos con gramos, y ya te queda, ¿no? En moles y en litros, ¿no? Y el resultado que te salga es la respuesta. Por eso les digo, siempre sean ordenados, ¿no? Siempre, paso uno, entender. Y siempre la pregunta va a empezar con eso. ¿Cuál es la molaridad? ¿Cuántos gramos? Calcule la osmolaridad. Entonces siempre va a empezar con lo que te pide. Siempre anótenlo, vean en qué te están pidiendo y búsquenlo, ¿no? Esa es mi forma en la que yo resuelvo los ejercicios. De goteo, ya, de goteo. Jeje, perdón. De goteo, ya vamos a hacer este ejercicio de goteo. Y con eso acabamos, ¿ya, chicos? Mañana tengo clases, ya. Haremos este. Ya. Aquí está, aquí lo voy a poner. Ya. Para hacer los ejercicios, como les digo nuevamente, siempre sean ordenados, ¿no? Siempre, 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 siempre. Primero, ¿qué te está pidiendo? Calcular los gramos de glucosa. Entonces, anotas datos. ¿Qué te está pidiendo? Gramos de glucosa. Gramos de glucosa. Después, en un paciente que se administra 50 gotas por minuto, ya te está dando el dato que le están metiendo 50 gotas por minuto. 50 gotas por minuto, ¿no? Por minuto. La cantidad de gotas que debes administrar en un paciente depende también de la cantidad de kilogramos que pesa. Por si acaso, eso lo van a aprender el siguiente año. Después te dice la solución glucosalina isotónica. La solución glucosalina isotónica, ¿no? La solución glucosalina isotónica, que tiene el 2.5% de glucosa, ¿no? Otro dato que te están dando. Después, te dice que le administran de 6 a 4, perdón, desde las 6 hasta las... Este creo que está incompleto, deme un ratito. Deme un rato, ya. A ver, ta. Ya está completo. No, se ha borrado, chicos. Ya, seguiremos. Entonces, de manera rápida. Como les dije, datos, ya siempre vean eso, ¿no ve? Que te está pidiendo gramos de glucosa. Después ya hemos visto, ¿no? Te está diciendo que hay 50 gotas por minuto, ¿no? Gotas por minuto. Después te está dando el dato de la solución glucosalínica, perdón, solución glucosalina isotónica, que es el 2.5% de glucosa. Y por último, te está dando el tiempo que han transcurrido desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Cuántas horas han pasado? Han pasado exactamente 8 horas, ¿no? Entonces aquí anotamos 8 horas. Entonces, como les dije, ¿en qué te está pidiendo? En minuto, el goteo. Después, ¿en qué te está pidiendo? Gotas. Entonces, siempre, primero lo convertiremos todo, ¿no? Las gotas lo vamos a convertir, perdón, el 2.5% de glucosa lo vamos a convertir directamente a 2.5 gramos en 100 mililitros, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Esto te está dando en 8 horas. Lo convertiremos directamente a minutos. ¿Cuántos son 8 horas a minutos? ¿Alguien que me pueda ayudar, porfa? 480 minutos. 480 minutos, ¿no? Como les digo siempre, ¿con qué dato van a empezar? Con el dato individual. Entonces empezaremos con los 480 minutos. Tenemos 480 minutos. ¿Qué más te dice el ejercicio? Que estás administrando 50 gotas en un minuto. Y anoto eso. 50 gotas en un minuto. En un minuto. Después, ¿qué dato más nos sirve? Seguiremos con lo que es la fórmula del goteo. ¿Qué les dije? Que una gota, 20 gotas son igual a un ml, ¿no? Entonces anotamos eso y sabemos que 20 gotas son un ml. Ya estamos llegando, ¿no?
Ya estamos llegando. Después, ¿qué más, qué dato más te está dando? Te está dando de la solución de glucosa isotónica, ¿no? Esto, ¿no? Que te está diciendo que en la solución de la glucosalina isotónica hay 100 ml y en esos 100 ml hay 2.5 gramos de glucosa, ¿no? 2.5 gramos de glucosa. Y sustituimos minutos con minutos, gotas con gotas, ml con ml. ¿Y cuál es el resultado? Calculen 480 por 50 por 2.5 dividido entre 2000. Ujú. ¿Cuántas? 30. 30. Entonces la cantidad que estás administrando al paciente de glucosa hasta ahora han sido 30 gramos. 30 gramos de glucosa. ¿Me entienden? ¿Alguna duda que tengan de esto? Miren, consejos sobre lo de goteo, ¿no? Van a disculpar, lo he hecho rápido porque se ha salido, pero como les digo nuevamente, siempre busquen lo que les están pidiendo. Después, ordenen todos los datos que les están dando, ¿no? Ordenen y sean atentos con todos los datos que les están dando. Y como siempre, les digo, tienen que acordarse en qué valores son lo que te está pidiendo. Porque aquí gotas, tengo que anotarlo sí o sí en gotas por minuto. ¿No? Gotas por minuto, eso es lo que me está exigiendo el ejercicio, ¿no? Entonces tengo que convertir las horas. Después tengo ya los minutos y siempre relacionarlos. Si aquí tengo minutos, tengo que buscar lo que me han dado con minutos y continuar con el ejercicio, ¿no? Para llegar a gramos, ¿no? Ese es mi consejo, chicos. ¿Alguna duda más? Ya, chicos, yo les deseo lo mejor para mañana.